Hola y bienvenidos al podcast número 126 de Más Dividendos, un podcast que podemos ofrecer gracias al patrocinio de ForPro, porque al igual que vosotros sabemos que las decisiones inteligentes se basan en resultados tangibles. Hoy exploraremos cómo la gama de vehículos comerciales Ford Transit, con su probada trayectoria, está diseñada para respaldar esos hechos en tu negocio. Y sin más, hoy que estamos a 14 de septiembre de 2025, pues teníamos muchas ganas de recibir al invitado de hoy. Vamos a recibir a Luis Ángel, que es el creador de Salud Financiera. Yo creo que es una persona pues, que durante los últimos meses y demás lleva haciendo un trabajo pues muy constante para poder, digamos, acercar la parte de las finanzas en una divulgación asequible y sencilla que todo el mundo pueda conocer. Especialmente con las finanzas de tu vecino, intenta, pues bueno, poner también a todo el mundo en la piel digamos, donde nos podemos ver cada uno, ¿no? En una situación en que tenemos dudas y que realmente no sabemos tampoco quién nos puede dar un poco de luz sobre esto. Así que sin más, vamos a dar la bienvenida. Saludamos a Luis Ángel. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, la verdad. No me la esperaba y me ha venido, la verdad, muy bien. Y toda esta semana leyendo las preguntas de los foreros que han ido dejando y es volver a una etapa que me gustaba mucho, que es ese contacto con las dudas reales que tiene la gente. Ujú. Y bueno, tenemos también aquí, como siempre, don Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal estáis, amigos? Nada, encantado de estar aquí con nuestro invitado y nada, que va a ser bastante interesante porque, como ha dicho él, que entre preguntas y que él vuelva otra vez al tema del foro, nos agrada, nos pega y creo que vamos a tener una conversación muy interesante. Arturo, ¿tú qué tal estás? Pues muy bien, muy contento de estar aquí otra vez con vosotros, de tener un invitado como Luis, que ya hacía tiempo que no teníamos invitados, ¿verdad? Y es algo que queremos retomar y creo que no se puede empezar mejor que con alguien como Luis, que tiene todo ese track record, que ha hecho un poco, salvando mucho las distancias a su favor, vidas paralelas con nosotros, ¿no? En el tema de la divulgación financiera y que conoce mucho, ¿no? de todo lo que se mueve en la industria, ¿no? Entonces creo que va a ser un podcast de estos para chuparse los dedos, ¿no? Con todo el salseo que vamos a generar. Muy bien. Bueno, pues si os parece, Luis, hacernos una pequeña semblanza tuya. Bueno, extiéndete lo que quieras, ¿eh? Cuéntanos quién es Luis y de A dónde ver, viene Luis. seguro la mayoría nunca ha oído hablar de Luis y es mejor empezar, pues muy sencillo. Yo nací en Cuba, viví en Cuba 20 años, casi ahorita voy a vivir más aquí en España ya que lo que viví en Cuba, porque ya llevo 14 años aquí y muy bien vividos. Y simplemente, pues, otro de los que ha hecho el camino inverso de los que hicieron mis abuelos y mis bisabuelos, que llegaron de España, de Canarias, de Galicia, como indianos llegaron a la isla y nosotros hemos hecho el camino de vuelta. La historia a veces es bastante circular y hemos vuelto aquí y la verdad que, nada, estudié Derecho en la Universidad de Valencia. Yo quería ser diplomático en Cuba, pero no me dejaron porque tenía familiares en el exterior. Como le decimos nosotros, teníamos fe, que es como la única forma que se sobrevive en Cuba, familiares en el exterior. Y no me dejaron, era imposible ser diplomático estando ahí y una vez que ya se me rompió el encanto de tener ilusión de algo, dije, bueno, me busco una nueva vida aquí en España, que era donde vivía mi padre. Y aquí estoy, estudié, luego empecé la etapa que quizás por lo que más me conoce la gente, entré de becario en 2017 a principios en Rankia y en 2024, pues luego de 7 años, inicié un proyecto personal del que nunca tenía idea, no era que tenía ese gusanillo de emprender, ni mucho menos, pero cuando se juntan las cosas, tienes ganas de hacer algo distinto a lo que venías haciendo, pero en el fondo similar, que es ayudar a la gente con sus dudas de finanzas y sales a probar. Dices, no tienes nada que perder. Yo lo recuerdo que mi visión es como cuando me fui de Cuba. Es decir, sabes lo que dejas atrás, sabes que es un cambio radical. Yo me fui con 19 años para cumplir 20. Sabes que te puede ir mal, pero es que con lo que dejas atrás, cuando no te asusta, el cambio es mucho más fácil. Cuando tú pierdes el miedo a, mira, lo que hay detrás, en todo caso, ¿cuál era el problema si venía a España? ¿Que me cogiera un avión y tuviera que volver? Pues bueno, ya sabía el escenario que hay. Y aquí, ¿cuál es el peor? Que me tuviera que enfundar la espada, pedir disculpas, volver a ese sitio o a una oficina de Renta 4
o a una oficina, lo que sea, pues mira, tampoco me iba a morir y aquí estoy, no me he muerto, llevo 2 años intentando sacar adelante un proyecto de divulgación financiera con las dificultades que tienes cuando lo quieres hacer distinto, y esto yo creo que lo habéis vivido en vuestras propias carnes, que no solo vale hacer las cosas bien, luego evidentemente nosotros todos tenemos que comer o hay unos gastos que se tienen que tener de un proyecto y es muy muy difícil porque la vía fácil del millonario con la divulgación financiera es prometer rentabilidades, es decirle a la gente lo que quiero oír, es decirle a la industria al juego al que tú quieres jugar para que te encuentres patrocinadores, pero cuando quieres jugar un juego distinto y quieres hacer las cosas distintas, cuesta muchísimo, muchísimo. Y de esto yo creo que hablaremos. Os dejaré, seguro que tendremos espacio en estos minutos que estemos hablando, de hablar de esas dificultades comunes. Muy bien. Bueno, Arturo, Marcos, empezamos ya si queréis a ir con la conversación. ¿Quién se anima? Va. Quizás no sea tan interesante como para que me preguntéis, pero podéis preguntar. No, claro que no. Bueno, yo Marcos, creo venga. que lo que te diría es ahora que nos cuentes un poco cuál es este tu nuevo proyecto. O sea, qué estás intentando hacer, qué estás buscando, por qué crees que la gente debe de ir a conocerte, porque muchos te conocerán, pero otros a lo mejor no. Entonces me gustaría darte la oportunidad de un poco de contar quién quieres ser de mayor, ¿no? Sí, hablar de uno mismo a veces es complicado, Arturo, pero te cuento las ideas que quizás en 2 años puedan cambiar, pero te digo por las que creé el proyecto. Yo, como os dije, pensaba que me iba, cuando salí de Rankia, pensaba que me iba a ir a otro lugar en la industria. Por remuneración económica era lo más lógico. Nadie se da un salto de ganar X euros a ganar cero. Es un poco ilógico. Y más una vez que ya tienes un estatus o te conocen dentro de la industria, que tienes unos gastos, una calidad de vida que se ajusta a lo que estás haciendo. Entonces, justo estaba en ese momento de reflexión de qué hago con mi vida y vi un reality de Netflix de cómo te ayudaré a ser millonario o te ayudaré a ser rico. Y me olvidé del título, digo, vale, del título no me interesa, pero la forma de lo que hacía sí me interesaba mucho. Es Ramit Sethi, un divulgador financiero muy conocido en Estados Unidos, tiene libros, tiene quizás uno de los podcasts más escuchados de finanzas personales, y él hacía algo interesante que era poner en papel lo que hacía la gente con sus finanzas, sus errores, sus aciertos. Y claro, en Estados Unidos a la gente le encanta muchísimo hablar de dinero. Mira, tengo no sé cuántos gastos en la tarjeta de crédito, ingreso no sé cuánto, pero aquello me llamó mucho la atención dije, oye, aquí hay algo interesante. Yo creo que en España la gente no va a estar tan dispuesta a compartir su dinero, lo que hace, porque no es lo que yo he vivido aquí en mi entorno cercano. Yo quizás hay familiares que no sé cuál es su salario, no sé qué hacen con sus finanzas, a pesar de que todo el mundo pueda pensar, no, Luis es un experto en divulgador financiero, la mayoría de mi familia no es capaz de compartirme una duda acerca de, y estoy seguro que tienen fondos contratados, y a mí no serían capaces de preguntarme, pero dije, pero sí, lo que yo viví en el foro era que había muchísima gente con muchas dudas y que nadie le respondía. Y que había muchísima gente con dudas que lo que recibían eran respuestas de otro grupo muy interesado en las respuestas. Si había alguien preguntando, ¿por dónde empiezo? Venía alguien y le decía, no, tienes que empezar comprando acciones de dividendo, o tienes que indexarte, o tienes que ir haciendo ingresos pasivos con esto. Entonces yo dije, oye, ¿y si monto algo donde la gente pueda preguntar de forma gratuita y ya vamos viendo a dónde llega? Yo siempre he tenido la filosofía de que si tienes audiencia, luego llegará los resultados. ¿Por qué? Porque cuando tienes audiencia nunca sabes quién es esa audiencia, quién te está escuchando, a quién has ayudado. Esa persona a la que has ayudado muchas veces se convierte en un evangelizador tuyo. Es decir, te dice a cualquiera de esas personas que se rodea, le dice, a mí me ayudó esta persona, o yo escuché este podcast, o yo leo este foro y a mí me ha ayudado. Entonces dije, vamos a empezar con eso. Empecé con una newsletter diaria, con un artículo que, creerme, fue muy duro porque no lo leía nadie. Imaginar lo que es encender una cámara para hacer un webinar sin preaviso y que tengas 100 personas conectadas, a pasarte 4 o 5 meses haciendo un podcast diario con temas interesantes de lectura de libros, estrategias, y que no te escuche nadie. 5 escuchas, 7 escuchas, que a veces deben haber sido hasta bots. Escribir artículos todos los días y que tengas 30 visitas a lo largo del mes. Y todo esto viniendo de pasar de ganar una cantidad a ganar cero. Entonces, claro, ha sido muy difícil, pero bueno, para resumirte, Arturo, lo que hago en el día de hoy es escribir todos los días una newsletter de lo que a mí me parezca interesante. Tengo libertad, no voy buscando lo que a Google le parezca interesante, que es un cambio con lo de mi última etapa.
En mi última etapa en Rankia ya escribíamos para Google. Sí, la gente asocia que lo que más se busca en Google es las mayores dudas de las personas, pero hay una diferencia muy grande cuando tú escribes para Google a cuando tú escribes de la forma más práctica posible. Es decir, vale, la gente tiene esta duda, pero tú le das la respuesta que quiere Google con el encabezado aquí y el encabezado aquí, o le explicas de una forma sencilla, oye, mira, esto es lo que tienes que hacer, o así se hace, o esto es la forma, y no haces artículos infumables de 25 páginas, porque simplemente mientras más contenido haya, la persona más tiempo se pasa en página, mientras más tiempo se pasa en página, más banner consume y Google premia tu página por ese tipo de cosas. Es la gran diferencia. Yo escribo ahora para mí las cosas que me parecen interesantes y como soy alguien que lleva mucho tiempo en la industria, pienso que lo que a mí me parezca interesante quizás a alguien más le pueda parecer interesante. A partir de ahí surgió la idea de las finanzas de tu vecino, que es lo que más ha triunfado. La gente quizás hoy me conoce por las finanzas de tu vecino, que es una sección dentro del podcast donde la gente me manda anónimamente, bueno, yo sé quiénes son, pero no me he tomado un café con ellos ni nada, pero imagínate que si me sale una peluquera de Murcia que tiene 1 millón de euros, yo digo que es un mecánico del País Vasco. Entonces es muy difícil asociar quién es la persona que me está enviando sus finanzas. Y más allá de sus finanzas, a mí lo que me interesa es el proceso que han vivido, los errores, en qué están invirtiendo, por qué invierten en cada fondo, sus objetivos. Y yo les doy mi opinión. Le doy mi opinión y es gratuito, yo no cobro nada por eso. Evidentemente, en YouTube se genera algo de dinero, pero son 100 euros al mes. No es que se viva de eso. En las plataformas de podcast, lo sabéis, no se ingresa nada por las plataformas de podcast. Pero a medida de eso, eso se ha ido generando una bola de nieve. Ha ido generando una bola de nieve que a la gente le gusta porque se siente identificado. Y no te vas a sentir identificado con todos los vecinos, pero quizás con el caso más simple, que a veces me llega y el mismo vecino me dice, oye, es que mi caso no le va a servir a nadie. El impacto que luego tiene yo de 4 o 5 mails con este vecino soy yo. Es como si me hubieras cogido a mí, me hubieras diseccionado. Y ese es algo que ha sido distinto. Creo que ha sido buscar mi nicho. Lo que hago yo distinto es coger. Porque había muchos formatos de consultorio en la radio. Todos los días hay gente que puede llamar a la radio y decir, oye, ¿qué te parece este fondo? ¿Cuáles son los 2 fondos que me recomiendas para fin de año? Ese formato está trilladísimo en la radio. Había en otros podcasts el formato consultorio, pero en esos tipos de formatos te hacían la pregunta y la gente le dedicaba 2 minutos. No, aquí, si alguien me pregunta, yo le dedico un programa completo. Es mi momento de respetar el tiempo que alguien se ha tomado y la relevancia que tiene para esa persona la pregunta que ha hecho. A veces para nosotros que estamos acostumbrados a cientos de preguntas en un foro, es una pregunta más. Pero para esa persona es sus finanzas, es su planificación financiera. Entonces, lo mínimo es que te lo tomes en serio. Y de ahí voy, pues el newsletter, tengo el podcast, que es principalmente lo que más ha triunfado, y ya luego he sacado 2 libros. Es decir, vale, ¿cómo agrupo todo esto? Aunque de los libros tampoco se vive, se gana una miseria de libros. Sé que vosotros, una de las cosas que lleváis tiempo en sacar ese libro que sea, ya no sé de quién es el culpable de que no salga, pero yo que soy fanático de vuestros podcasts, sé que estáis sacando un libro. El libro no se hace para ganar dinero. Pero yo me lo pienso ahora mismo que en año y medio se han comprado 1000 libros de los míos y habré ingresado 1700 euros, no más que eso, o 1800. Digo, hay 1000 personas con un libro suyo en su casa. Es decir, yo no conozco a 1000 personas. No lo conozco. Es decir, me salgo por la calle, no conozco. Y yo pensar que hay 1000 personas que nos han tomado la molestia de que venga un repartidor y les lleve un libro a su casa mío, no sé. Es una sensación a veces que dices, hostia, pues algo tendrás que haber hecho bien, primero. Y segundo, es un orgullo. Es un orgullo. Y creo que mucha gente leer las reseñas de un libro. El libro siempre aparece cuando lo estás haciendo, que es una pérdida de tiempo. Porque no da dinero. Si no llevas con una gran editorial detrás, no sales en ningún sitio. Yo no voy a una firma de libros. Yo no voy a un programa de radio que me inviten porque Deusto me patrocina y me coloca en 18 programas de radio para hacer el road tour, el road show de mi libro. Entonces, te lo autopublicas, pero luego el feedback que recibes vale muchísimo, muchísimo la pena, porque a día de hoy la gente no tiene tiempo para hacerse cursos. No quiere gastar tiempo en cursos. En un podcast diario, complicado. Pero irse un fin de semana, cogerse un libro o en un verano leerse un libro, creo que hace muchísimo más bien del que nos pensamos el hacer el libro y os animo de verdad a que, aunque parezca que sea una espina clavada, sacar el libro. Sacar el libro porque ayudaréis a muchísima, muchísima. Sí, de hecho lo tenemos, bueno, está Luigi empujando, es el gran impulsor del proyecto y es verdad que nosotros muchas veces, como llevamos tantas cosas en nuestra vida, digamos, vamos a llamarle nuestra vida real, ¿no? Nuestra incierta vida real, es verdad que nos está costando mucho el acabar esa depuración que está ya prácticamente, yo diría, al 90%, pero efectivamente yo creo que si nos faltaba un empujoncito para poder hacerlo, este es el momento, así que
Marcos y Arturo, también a ver si nos ponemos las pilas nosotros con eso. Estabas hablando de vida real y justamente hace unos días estuve repasando la película del Show de Truman, pues la marca del coche del protagonista, que interpreta magistralmente Jim Carrey, adivinad cuál es. Así que si te parece, José, nos cuentas lo real, que es el mensaje de nuestro patrocinador. Cansado de palabras vacías, de oír hablar y hablar sin ver resultados, en el mundo de los negocios lo que cuenta son los hechos y en Ford Pro lo saben muy bien. Por eso, durante 10 años consecutivos han sido líderes en ventas de vehículos comerciales. No son palabras, son resultados. En Ford Pro no se limitan a hablar de la innovación, la crean. La gama Transit con soluciones para cada necesidad, desde la Transit Courier hasta la Transit Custom, pasando por la versatilidad de la Transit Connect. Y el Ranger, el primer pickup híbrido enchufable de Europa. Porque la sostenibilidad también se demuestra con hechos. No se conforman con prometer seguridad, la garantizan. Cada vehículo Ford Pro está diseñado para proteger lo más importante, tu equipo y tu negocio. Y por eso un vehículo comercial Ford encabeza cada segmento de la clasificación de seguridad Euro NCAP con la máxima categoría platino. Y ahora los hechos hablan aún más alto. Gracias al plan MOVES del gobierno, acceder a la gama Ford Pro eléctrica es más fácil que nunca. En Ford Pro creen en los hechos, no en las palabras, y 10 años de liderazgo en ventas lo demuestran. Descubre la gama Ford Pro y empieza a construir tu éxito hoy mismo. Visita Ford.es. Luis, tú también ibas a darnos una recomendación con respecto al libro. Si me permitís un consejo, aunque no esté Sí, perfecto, sacarlo. Lo sí. bueno es a veces enemigo de lo perfecto. Yo mi Sí. primer libro, mira, lo tengo aquí, y esto es un cuadernillo rubio. Vergüenza ajena me daba sacarlo. Pero el sacarlo me obligó a que saber que como había gente comprándolo, yo tenía que mejorarlo. Tenía que mejorarlo y Claro. tenía que dedicarle un montón de horas a verlo ahí. Y además, cuando ves un mínimo fallito en una de las ediciones, dices, vale, lo voy a mejorar. Y como mejorarlo es tiempo tuyo, ya es mucho más fácil. Porque si no, a veces vas procrastinando y nunca terminas de sacar algo. Para mí, ponerme una fecha, hoy tengo que hacer esto, es la mejor forma de sacarlo, sabiendo que quizás no va a estar perfecto. Y es verdad que a veces decimos, no, pero es que mi seña de identidad de Más Dividendos es la calidad. Y quiero sacarlo sí o sí, pero hay veces que quizás estás renunciando a ayudar a un montón de gente por un capítulo o por medio capítulo que quizás no era tan trascendente a la hora de la idea final, que era, oye, todas las personas que lleguen a mi comunidad, quiero que tengan un manual, si no se quieren hacer un curso de opciones o si no se quieren hacer un curso como el que impartís con Vale School, que tengan algo en la referencia, un oasis de decir, mira, aquí, si no te quieres leer todo esto, coge esto, léetelo y ya al menos nosotros estamos tranquilos de que tendrás una buena parte del camino andado. Este punto yo creo que es súper interesante, ¿no? Porque yo creo que uno de los grandes errores, y aquí vamos a hacer autocrítica nosotros desde Más Dividendos y desde el tiempo que empezamos, ¿no? Que yo creo que durante nuestra primera época y demás es cierto que fuimos bastante populares y demás, estuvimos... y luego, pues al final, la ley de la gravedad hace pues que el tiempo que le puedes dedicar pues es poco y es cierto que quizá podíamos haber aprovechado mucho más y haber podido crecer mucho más o hacer un proyecto realmente, pues digamos, pues mucho más sólido y no llegamos a poder hacerlo precisamente, ¿no? Porque quizás pues cada uno de los tres, digamos, nuestro trabajo del día a día y demás, pues nos hace que el foco lo tengamos que tener puesto en otro lado y sea difícil. Me gustaría hilar esto con el tiempo del principio, ¿no? Es decir, porque sí que es verdad, leímos bueno, escuchamos tu podcast también en los cosas que más te gustaban y en tu newsletter también cuando comentabas. Y es verdad que en la primera etapa, que probablemente también seguro que fue un poco culpa nuestra, tuvimos algunos roces y demás también con el foro donde estabas y sí que me gustaría pues tocar un poco también aquella época desde las risas y el cariño de que seguro que nosotros también metimos la pata a lo bestia, pues tratar también un poquito este tema, si te parece bien. Sí, yo lo cuento del otro lado de la trinchera, cómo se vivió desde el otro lado de la trinchera, que es muy Sí, interesante. Vosotros disparabais y cómo recibíamos la bala nosotros. A ver, yo recuerdo, quizás, o no, evidentemente ni os acordaréis, creo que Arturo fue la primera persona que vi porque habíais ido a un evento de influencers que organizaba Bayern Hall, ¿puede ser? sí, 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 Y sí. Fernando, uno de los accionistas de Rankia y para mí uno de los inversores amateur más sabios que conozco, os invitó a ir a las oficinas de Rankia y ahí nos saludaron y tal. Entonces, Sí, cuando aquello teníamos localizado, yo creo, yo que era un poco más friki de la industria, teníamos localizado Más Dividendos, pero digo que en el equipo directivo no hablábamos de Más Dividendos. El problema empezó a llegar
cuando, claro, yo he escuchado vuestros podcasts desde el inicio. Yo tengo un defecto que tengo es tomarme en serio a la gente que intenta hacer las cosas bien, porque sé que quizás hoy no te molestan, pero mañana sí pueden llegar a hacerlo si chocan en tu negocio. Me escuchó también Finec Talks o todo este tipo de divulgación que se hacía. Y claro, empiezo a notar esas ideas de nosotros somos diferentes. Nosotros sí queremos hacer las cosas bien. Este va a ser un foro serio. Claro, si tú dices que este va a ser un foro serio, lo que tocas en el otro es que los otros no somos serios. O que este sí va a ser un foro donde vamos a primar la calidad. Y el problema, de como yo lo veo, es que teníais razón, pero era un poco injusto desde mi punto de vista que lo estaba viendo del otro lado. Porque nosotros teníamos el problema de un proyecto grande. Cuando un proyecto crece mucho, te encuentras con los problemas también crecen mucho. No es lo mismo tener un troll al día que 10 trolls al día. Los problemas de moderación. No es lo mismo tener un intento de demanda un día que tener eso. No es lo mismo tener usuarios que llevan 10 años, que ya tienen su forma de hablar y que todo el mundo que ya lleva 10 años sabe cómo habla y no se lo toma tan en serio, a gente que tenga poco histórico que si lo baneas no pasa nada. Yo era el moderador durante muchos años de Rankia, el moderador del foro, y lo vivía que eran debates hasta éticos, filosóficos, de qué damos, un strike, dos strikes, y era complejo. Creo que yo no fui, por ejemplo, el que puso la normativa de que si enlazaban a más dividendos, aquello que trajo mucha cola, que si enlazaban a más dividendos había que banear al usuario, había que eliminar lo de más dividendos, aquello me parece una tontería. Si enlazábamos a Morningstar y la gente iba a Morningstar, no íbamos a banear a Morningstar. Creo que era la respuesta fácil a un problema más complejo, que era por qué la gente se nos está yendo y prefiere ir a este otro sitio donde prácticamente hay los mismos hilos, donde se puede debatir de lo mismo por qué. Y la respuesta era fácil, era cortamos por lo sano y cualquiera que venga por aquí y ponga esto lo automatizas. Incluso no era que hubiera un moderador ahí, lo automatizabas, hacías un robot que cada vez que hubiera ese enlace lo eliminaba el mensaje o lo mandaba a moderación. Y yo creo que, como todas estas cosas, ponerle soluciones fáciles, al final, la realidad es que Rank había crecido muchísimo, que cada vez menos personas le dedicaban tiempo al foro porque no era la pasión. Entonces, si tú no le dedicas tiempo al foro, aparecen los problemas, aparecen los usuarios falsos, aparecen los troles, aparecen las personas que piensan que ese es su hilo y que puede decir lo que quiera, puede insultar a lo que quiera, o que su estrategia de inversión es la mejor y que tiene el derecho a decirle tonto a alguien que acaba de entrar porque ha hecho una pregunta tonta, según su estimación. Y teníamos mucho de ese tipo de problemas. Vosotros teníais un podcast que era una delicia, nosotros prácticamente no trabajábamos toda la parte de podcast. Y creo que empezó a haber esa crítica, como también escuché muchas veces la crítica que hacíais a la gestión independiente Value con los errores que se había hecho de marketing, y que para mí, yo ahí podía coincidir con vosotros, pero era como, es que a veces criticar a la industria, criticar al establishment, cuando tú eres un outsider, situarnos en la posición de criticar es muy fácil. Ahora, cuando tú llegas a ese punto que también tienes ese pico grande, quizás empieza más la comprensión. Y quizás, por ejemplo, cuando tú estás llevando un fondo adelante, entiendes lo difícil que es la comunicación a partícipes, o entiendes lo difícil que es gestionar determinadas situaciones o momentos de tensión como fue 2020 o 2022 para algunos fondos. Y en cuanto llegas a un pico muy alto de tráfico, aparecen las peleas, las disputas, los anuncios de demanda. Creo que coincidimos una vez de que Sí, sí. llegaron usuarios y ponían mensajes en el foro acusando a determinados gestores de determinadas cosas, y tú estás en una posición muy Sí. compleja. Es decir, oye, yo me quiero ser un baladí de la libertad de expresión, pero aquí hay un usuario falso con un IP de no sé dónde, con no sé qué, que está acusando de un delito a un gestor. Sí. Imagínate, esas situaciones que te daban. O un empleado de una gestora que se pelea con la gestora y decide que el lugar donde quiere verter todo su contenido es tu foro. Entonces, Sí. la escucha fácil es decir, no, Rankia Establishment, Rankia cobraba de las gestoras, por tanto le interesaba que no se hablara mal de las gestoras. No, en este caso ni teníamos acuerdo de patrocinio y creo que de día de hoy ni se tiene. Es una situación más de debate de ¿y qué hago en este entonces? ¿Y qué hago? Claro. ¿Elimino, no elimino? Nosotros teníamos un procedimiento, oye, hablamos con la persona, llamamos a la otra fuente, contrastamos, pero aún así a veces era muy difícil de quién me está contando la verdad. Y entonces te vuelves tú muy complicado. Y en los foros pasa algo, yo que lo viví como moderador, que por ejemplo la gente usa mucho los foros como lugar de denuncia. Pero el lugar de denuncia es, voy a hacer público mi caso hasta que a mí me resuelvan lo que yo quiero y entonces quiero quitarlo. Y te quedas toda una situación muy incómoda. De, me han usado a mí para decir, este producto es una estafa o este producto
es esto, o a mí me ha pasado esto con este curso, con este divulgador o con no sé quién. En cuanto el divulgador llega y le dice, mira, te devuelvo mi dinero, te encuentras tú con que el divulgador te quiere demandar o que la gestora te quiere demandar, la persona que lo ha puesto, a la que tú has intentado defender, también te quiere demandar porque si no borras el comentario, te lo quiere quitar, o estamos hablando de empresas cotizadas. Pensar que en nuestros foros se habla de acciones, empresas cotizadas que viene el CEO y te demanda. Yo, mi primer trabajo en Rankia fue el CEO de Duro Felguera, que había mandado a personas a recoger todos los que él consideraba insultos dentro del foro y yo tenía que hacer un Excel con la demanda. Había puesto 1000 comentarios que él consideraba insultos. Ir revisando uno por uno a ver si era un insulto o no, ir con un abogado, mandárselo a nuestro abogado, decir que al final terminó perdiendo aquella demanda, pero perdía casi 200.000 euros. Eso era la quiebra de Rankia en aquel entonces, 2017, cuando yo entré. Y suponía la quiebra, porque una persona que había destruido muchísimo valor había puesto que destructor de valor, por ejemplo, era un insulto y que tenía que gritarse. Y un juez, el juez de la audiencia del juzgado que le tocó el caso, determinó que había que pagarle 5 euros por cada vez que le llamaran destructor de valor, inepto o cosas así, que es un juicio de valor que alguien está haciendo de la gestión de una empresa que termina en concurso de acreedores. Y es difícil, se vuelve complejo. Entonces yo lo viví así, siempre desde la admiración de veía lo que había, pero creo que lo vivimos y se tomaron decisiones equivocadas, que al final lo que mejor ha venido para todos era déjalo ser. Esto es como igual cuando salió esta página que quería ser como Seeking Alpha en español, vinieron un montón de usuarios hartos si es la muerte de Rankia, nos escribían, teníais que haber sacado esto hace tiempo, y nosotros al final decimos, mira, ya no lo pudiste evitar, intenta seguir tu camino, sigue tu camino y déjalo estar. Si te comes la cabeza con lo que están haciendo otros, al final nunca vas a poder competir en calidad porque no es tu foco, no es tu foco. Nunca vas a poder porque no tienes ese tamaño o porque no tienes esa libertad que pueden tener ellos. Tú no puedes decir lo que piensas de determinadas cosas si dependen tus trabajadores de que un comercial cierre una campaña con esto. Estas personas no lo tienen. Entonces vas teniendo el dejar hacer y al final pues cada proyecto, algunos triunfan y otras de las competencias que nos llevaron un comité de dirección a día de hoy ni existen. No existen y no te tienes que preocupar por ello. Totalmente. De hecho, me has recordado aquello de tener razón o ganar dinero, ¿no? Es verdad que también en esa disyuntiva es difícil. Desde luego, sí, nosotros de la otra parte, pues también es verdad que bueno, cuando comenzamos, y en esto también me gustaría también conocer la opinión de Marcos y de Arturo, pero también estoy seguro que nosotros el enfoque inicial tuvo muchas cosas buenas y otras en las que probablemente también nos equivocamos. Y cuando lo miras hacia atrás, a veces también te sorprendes un poco de tu candidez, ¿no? De cómo en ciertas cosas, pues a lo mejor hubiera sido pues bastante mejor enfocarlo de otra manera. Lo cierto es que el pasado siempre es el pasado, las cosas las haces pensando en la mejor forma de hacerlo y bueno, pues tampoco yo personalmente creo que hicimos lo que buenamente pudimos, quizá nunca le dimos ese cariz de negocio, ¿no? Es lo que no supimos o no quisimos hacer, ¿no? Realmente teníamos un poco claro que sería pues una especie de side project, pero más enfocado en pasárnoslo bien, era lo triste. Al final conseguimos un poco lo que queríamos, que era disfrutar, pero es verdad que hay muchas cosas que coincido que conforme va pasando el tiempo, la moderación es tremendamente difícil, es muy compleja. Mojarte además es difícil porque al final tienes que estar continuamente haciendo un juicio como si fueras un juez y tampoco sabes realmente cuando tratas un poco de empatizar por qué este usuario ha dicho esto, a veces también conoces el background de la persona que lo dice y como tú bien remarcas, nosotros tenemos amigos que son bellísimas personas, pero son muy contundentes a la hora de expresar digamos, sus opiniones, ¿no? Y a veces también, pues esto hace que cuando lo lees algo escrito, pues el que no tiene contexto de cómo es esa persona, pues puede rozar incluso la mala educación, ¿no? Decir, oye, entonces, este comentario lo modero o no lo modero, es muy complicado. Yo creo que es de las cosas más difíciles. Pero bueno, también es apasionante. Yo creo que se aprende mucho en esas aguas y bueno, no sé. Marcos y Arturo, vosotros que también fuisteis parte de aquello, ¿cómo lo vivisteis? Bueno, aquí habéis dicho muchas cosas interesantes, ¿no? al respecto. A mí ya se me ocurren ya muchísimas preguntas y temas que comentar, ¿no? Pero nosotros también tuvimos claro un concepto. En todo el tema de las finanzas que comenta Luis Ángel, todo el mundo sigue donde se regala el dinero. Esto lo hemos comentado muchas veces. La gente, por lo general, le encanta decir, toma mi dinero y me lo mueves tú. O sea, esa parte de quitarte la responsabilidad de encima, y eso les encanta escuchar en algún sitio donde piensan que van a invertir y van a ganar dinero de manera fácil y rápida y además sin la responsabilidad suya
y dando la responsabilidad a otro. Esto es muy curioso. Yo me he sentido muy identificado cuando Luis Ángel ha comentado amigos, familiares. Por lo general te preguntan si un coche eléctrico es bueno o es malo y tú de coches eléctricos pues sabes lo que... Pues tú, José, tú sí sabes, pero quiero decir, yo no tengo ni idea. Pero recibo más preguntas de ese tipo que de finanzas, por ejemplo, ¿no? Y luego ya mejor sí podremos hablar a lo mejor de la delgada línea que hay, ¿no? En tema de que estás recomendando dinero y que, digamos, hay una legalidad por ahí, ¿no? Pero claro, tanto en la radio como en muchos sitios, ¿cuál es el fondo que me va a hacer? Tengo estos fondos, dime cuál es el mejor. Ese tipo de cosas es lo que se busca. Entonces, prácticamente, si tú quieres ganar adeptos, tienes dos maneras en los foros. Bueno, en los foros y en cualquier otro medio. Decir, aquí tenéis una ventana donde se va a ganar dinero, esa es una, y la otra es la polémica. O sea, basta que haya en un foro en algún momento o en algún hilo, aquí se está hablando de algo tal, y entonces todo el mundo va a leer. Antes, cuando Luis Ángel estaba comentando en el tema de Rankia, ahora a lo mejor yo creo que podemos hablar más abiertamente de eso, y luego dejo la pregunta ahí también caer. En el tema, por ejemplo, de la Smart Social SICAP, en el hilo específico de Rankia, pues mucha gente ha intentado abrir lo que comentaba Luis Ángel, ¿no? Pues un tema de pues legal, ¿no? Viendo que lo que había ocurrido ahí o lo que estaba ocurriendo o lo que está ocurriendo, pues puede ser un problema. Y eso, pues ponerte a matizar eso desde la propia Rankia, pues no es fácil porque es recurrente. Y luego además esos links pues son los que más se leen, curiosamente, porque el mal por el mal ese tipo de cosas, pues yo creo que en Más Dividendos nos hemos alejado de ambas cosas. Y ese tipo de cosas pues obviamente no da tanto tráfico como pueden dar otras. Y luego, pues lo que tú comentas, obviamente nosotros somos amateurs, como quien dice, ¿no? Somos amigos, nos divertimos. Yo aquí estoy pasando un rato estupendo con vosotros, pero luego tenemos que cruzar agendas, ver cuándo se editan las cosas, ver cuándo se escribe. En todo lo que nosotros estamos haciendo, pues las ideas nos vienen rápido, pero claro, el tener que manejarlas, pues no es tan obvio. Sí, ahí, antes de decir que Arturo quería comentar algo, te cojo dos ideas que has comentado que son importantes, al menos en mi punto de vista y como lo viví yo dentro de un foro. Convertirse en el sálvame de las finanzas puede dar dinero. Incluso hay muchísimos divulgadores, no tengo por qué mencionar nombres, pero hay muchísimos divulgadores que han visto que el formato Telecinco de yo me enfrento a no sé quién, yo me enfrento a no sé quién y gano audiencia, porque además le estoy hablando a los míos, ya a la audiencia que yo tengo sectarizada, si yo traigo un enfrentamiento, puedo sumar a más gente y fidelizo más a los míos. Y nosotros nos pasó, uno de los debates que teníamos más grandes en la moderación era ese. Permitimos este tipo de debates, que primero son libertad de expresión, sí, pero permitimos este debate, aunque sabiendo que nos va a traer mucho tráfico, pero nos va a traer también muchos problemas. O simplemente pasamos de esto, mira, chicos, en Rankia este no es el lugar para ir, haceros un Telegram de afectados, haceros un canal de WhatsApp, gestionar vuestras vías y todo. A veces la solución era hacer foros privados. Por ejemplo, Rankia tenía un foro inmenso de accionistas de Deolio, que si la gente tiene un poco más de historia, no es ahora el boom del aceite de oliva y el recovery de esta empresa, pero ahí hubo mucha gente pillada y decimos, mira, esto es tan heavy lo que se está viviendo aquí que, mira, os hacemos un canal de privado antes de que se hiciera y ahí habláis vosotros. Y además, moderáis, os damos una contraseña que solo podéis dar vosotros a quien quiera que entre. Y ya se gestionaba, era una comunidad aparte. Pero en muchísimos otros hilos aparecían cosas que era difícil porque tenías todo el rato que estar con abogados, que ir a juicio. Esa es la parte que no se ve. Por ejemplo, nosotros, durante los 2 últimos años que yo estuve, el hilo que más tráfico traía era acerca del típico divulgador financiero que te vende que puedes hacerte rico con el trading y que llegó a mucha gente afectada. Entonces tú te sentías en la obligación de decir, vale, no puedo hacer nada antes más que dejar este hilo y que Google haga su trabajo. Que Google ponga detrás del nombre del divulgador el hilo donde la gente está diciendo después de comprar su divulgación, oye, esto a mí no me satisface, estoy endeudado con una financiera cuando yo pensaba que no estaba endeudado y tal. Después vienen los problemas y lo que la gente no ve. Evidentemente el divulgador te va a demandar porque le estás rompiendo su negocio. Estás haciendo mucho daño a la cuenta de resultados de su negocio porque la gente no es tonta. La mayoría de la gente no busca en Google, pero hay una fracción que busca en Google y encuentra tus hilos o encuentra la información que tú tienes de un fondo, la información que tú tienes de un curso. Te demandan. Cuando ves que no te vas a chantar, porque en esto yo sí tengo que hablar muy bien de mi antigua casa, no nos achantábamos ante demanda.
nos demandó el de Outbank. ¿Os acordáis el caso aquel de Outbank que tenía los bancos y tal? Lo demandaron y llevaron al banquillo los acusados al CEO y al fundador de Rankia y no se achantaron, que lo más fácil es decir, mira, esta no es nuestra guerra, no nos metemos aquí. Ha habido despachos de abogados cuando se puso todo de moda las cláusulas de reclamaciones de las hipotecas y todo esto que te hacían mala praxis y nos llevó el CEO de Duro Felguera, nos ha llevado este divulgador financiero que son miles y miles de euros en juicios. A mí me han enviado un burofax por un hilo que puse de hilo de vendehumos, donde cogía el pantallazo de lo que yo consideraba vendehumo, es decir, una promesa de hazte un 1000% de rentabilidad. Para mí eso es vender humo porque la estadística te muestra que esto es, sí, pues intentaba, fíjate, hilar tan fino de voy a hacer este pantallazo, no voy a ir a entrar a la hominem, que es lo fácil. Lo fácil es decir, este es un vendehumos. No, esto que está diciendo es de vendehumos. Y hay una diferencia bastante sustancial. Los burofaxes que había era difícil. O, por ejemplo, Marcos, que quizás está dentro del mundo de las gestoras más, cambios muy raros dentro de un fondo de inversión, lo comentas y tienes la llamada de teléfono de la gestora a, oye, ¿por qué habéis comentado esto? ¿Por qué le habéis dado bombo? Que lo comenten en el foro de usuarios anónimos no lo puedes evitar, pero que no haya ningún trabajador tuyo que lo comente porque estáis dando ese sesgo de autoridad de, oye, y yo era muy libre en ese sentido. ¿Por qué? Porque a veces me pillaba que era partícipe de algún fondo y decir, oye, esto a mí no me mola. Claro, pero cuando yo estaba hablando en nombre de la empresa y habían las llamadas incómodas. Entonces, muchas veces pasaba esto y luego va al campo personal, que lo hablábamos antes de entrar en directo. Ha habido amenazas, gente que toca la puerta de los trabajadores de los que estábamos ahí, de traigo un paquete a nombre tuyo, ¿quieres bajar a buscarlo? Entonces, esto es lo que la gente no ve. Y ahí es donde te preguntas y dices, yo en esta guerra, ¿qué hago? Cuidando a un usuario que a mí a veces ni me va a valorar y que simplemente ha entrado a poner un comentario y que no tiene ninguna vinculación con Rankia o con tal, me estoy jugando de que me estén tocando la puerta de mi casa, que alguien haya dado con la puerta de mi casa con el teléfono donde trabaja mi mujer a decirle, dile a tu marido que si no borra esto o si no hace esto. Y esas son las cosas que no se ven porque es que a veces dices, y si las hago públicas estas amenazas, va a ir al doble, va a ir escalando más. Y entonces intentas hacer todo lo contrario, desescalar. Intentas desescalar porque al final dices, es que no me compensa. Y es ese corazón partido, como lo llamo yo, de decir, gracias a que yo me he quitado, de este frente de guerra, muchísima gente va a caer. Muchísima gente que tú vienes a cuidar la salud financiera o las mejores decisiones financieras de las personas, pero gracias a que tú te pones de perfil, pero ya llega un punto que no te compensa personalmente. Y cada vez estas personas, mientras más dinero hacen, más acuden a este tipo de recursos de la amenaza personal. Ya no es un burofax. A veces saben que el burofax no te amedrenta porque, mira, la justicia es muy lenta. De aquí a 2028 que te pongan un juicio, a ti te han hecho el daño que toca y el otro pues no te va a compensar. Ya van a la amenaza personal. Van a los paquetes, a los anónimos por debajo de tu puerta. Todo esto lo viví yo siendo moderador. Y lo viví yo y Ostras. evidentemente los directivos de los que estábamos ahí. Y por eso, yendo con la pregunta anterior, a veces es injusto o a veces a mí me dolía determinados ataques, pues decía, joder, si esto, no, a mí no va en mi sueldo aguantar amenazas. A mí no va en mi Claro. sueldo salir a la calle y en algunos casos, como nos le tuvo que avisar algún directivo de Rankia, oye, te están siguiendo. Solo para amedrentarte, solo para que sepan que te estaban siguiendo. O que tal. Y entonces, este tipo de cosas son las que no se ven, pero desgastan y hacen mucho. Y el Smart Social SICAP, Marcos, por no ir por ahí, ha sido un proyecto nacido de muchos foros, donde todo el mundo había ilusión. Es de estas cosas que yo hice un hilo requiem hace poco del proyecto, que los foros lo que sirven es como una biblioteca muy bonita de lo que son los proyectos. Pasó con el caso Wowex, con el caso de Banco Popular. Tú ir a un hilo y mirar lo que se hablaba en esos días es para hacer libros o para grabar documentales de cómo lo vivía la gente. Y con las Smart Social SICAP había una ilusión, se había hecho un proyecto, sale una ilusión, sale unos resultados, pero la gente se enamoró de la narrativa. La gente ni entendía lo que se hacía ahí, ni se entendía lo que se invertía, pero tenía un nuevo líder al que seguir. Tenía un nuevo líder al que seguir, un visionario que llevaba 15 años batiendo a los mercados. Y el problema es cuando se perdió el espíritu crítico. Es decir, hubo 3-4 años, un periodo de 3-4 años, que es lo que llamamos la ventana de oportunidad para salirte, que a pesar de que la Smart Social SICAP podía estar teniendo resultados positivos, los ingredientes ya eran para el colapso. Había un ingrediente de soberbia, de insultar a los partícipes que preguntaban y decían, oye, esto no es lo que se estaba haciendo, de avisar, oye, ¿por qué estamos tan apalancados o por qué se está haciendo esto? Y lo único que se recibían era bloqueo en redes sociales. Todo eso eran red flags que estaban tapadas en un muro de rentabilidades.
pero eran una ventana de oportunidad perfectamente para decir a la gente, oye, de lo que se dijo a lo que somos ahora, no nos parecemos en nada. Y eso derivó en que la arrogancia intelectual terminó siendo una apuesta unidireccional que nunca era el objetivo, porque era un vehículo que en el folleto, que me lo estuve leyendo, era de protección patrimonial. Un vehículo que tú le vendes a la gente que va a ser de protección patrimonial, que buscamos protección ante caída, protección a la inflación, de las formas que sea, se convierte en una apuesta bajista contra el Nasdaq durante muchísimos, muchísimos años y a un todo o nada. Se vuelve a una apuesta a lo Michael Barry. La gente que ha visto la película puedo asociarlo al momento que Michael Barry, además yo creo que, sinceramente, aquí no quiero hacer abdomen, pero creo que se parecía mucho lo que yo leí en los folletos mensuales a esa imagen de Michael Barry descolgando el teléfono diciéndole a Greenblatt, no te voy a dar tus 100 millones aunque me los vengas a pedir, y me voy a encerrar en mi despacho y esta es mi apuesta contra el mundo porque si gano quedaré como que soy el nuevo Barry y si pierdo no es dinero mío. Si pierdo no es dinero mío, yo sigo cobrando. Claro. Puede ser una apuesta muy asimétrica en cuanto a los resultados que podía tener para los partícipes. Y así terminó siendo. Y si ha durado tanto, es por un sesgo muy grande que tenemos los inversores, que es el de costo hundido. La gente ha aguantado muchísimo tiempo esperando a ver si llega un rebote y al menos no pierdo tanto. Cuando quizás si hubiera en 2020 o 2021 haber dicho, mira, me paso a MSCI World o a cualquier otro fondo que lo haya hecho medianamente bien, habría ganado muchísimo más que estar esperando en un vehículo donde el que ya no comulgas con la filosofía. Este punto es fundamental, ¿eh? O sea, yo creo que el ver el dinero, aparte yo creo que fíjate que es de las cosas, al menos en mi caso, de lo que más me costó aprender, de que realmente el dinero ya lo has perdido. Es decir, cuando has metido la pata en comprar una acción, un fondo, lo que sea, y realmente los motivos por los que los compraste ya no están, es decir, o te equivocaste simple y llanamente, ese dinero ya está perdido, o sea, no merece la pena. Pero es verdad que esto es muy humano, ¿no? Es algo que yo creo que lo tenemos todo muy marcado y si nuestro córtex, digamos, del reptiliano siempre nos juega la misma pasada, ¿no? Es muy curioso. Sí, es el tema Marco, de la falacia del coste hundido, ¿no? Que a veces trasladada a los mercados se convierte en el tengo que ganar con lo mismo con lo que he perdido, ¿no? Que es una estupidez si lo piensas, porque al final al dinero le da igual, ¿no? A la rentabilidad le da igual quién la ha generado, ¿no? Mira, No sé, a mí la verdad es que yo era bastante, me estoy enterando ahora de lo que estás comentando, de las amenazas y del tema legal sí que había oído algo, ¿vale? O sea, pero del tema ya mafioso, ¿no? Es decir, no era consciente, ¿no? Y la verdad es que no tengo nada que decir sobre a lo que has dicho, ¿no? Me parece increíble, o sea, que eso pueda suceder en un país civilizado, ¿no? Y bueno, no sé ni qué decirte. O sea, si lo hubiera sabido, te aseguro que habría intentado apoyaros, ¿no? De alguna manera, aunque sea personalmente, ¿no? De decir, oye, o sea, joder, esto no se lo merece nadie, ¿no? E incluso haberle no, dado... y no nos Me pasó parece solo a increíble, o nosotros, sea, ¿eh? estoy flipando, vamos. Le pasó a muchos tuiteros. Eso, cualquiera que lleve mucho tiempo en FinTweet sabe que hay perfiles que se han tenido que poner el candadito porque determinados perfiles de cierta forma conseguían desanonimizar quién era ese usuario Sí. y terminar contactándoles. Más o menos fue lo que les pasó a ellos a una persona, nos pasaba a nosotros como empresa. Y ya te digo, no justifica, no queremos, yo al menos no me quiero poner esa capa de mártires que nos estábamos inmolando. Al final, Rankia no es una ONG, ni nosotros éramos una ONG, y sobre eso también podríamos hablar. Más del 50% de los ingresos de la empresa venían de brokers de CFDs. Imaginaros para que veáis, porque aquí cualquiera que tenga mucho tiempo en la industria, lo que no quiero es que me diga, venga, no vengas ahora de manita de la caridad, cuando vosotros sí. Era esa dificultad de, vale, ¿quieres ser una empresa? ¿Quién paga la publicidad? ¿Quién paga la publicidad y cómo lo sostienes? Y esto es algo sobre lo que he reflexionado yo en los últimos días. No tengo una tesis, pero creo que a veces cuando chocan los intereses individuales con los intereses de un colectivo, normalmente la gente a día de hoy intenta mirar por los individuales. Tengo aquí el libro del almanaque de Charlie Munger, el almanaque, y él lo hablaba mucho de este tema de los incentivos. Y yo a veces me ha servido estos últimos días de reflexión para no juzgar a tanto las personas lo que hacen, sino preguntarme por qué lo hacen. Yo he sido a veces muy visceral contra determinadas cosas que no me gustan y demás. Y a veces pienso y me pongo del otro lado y digo, es que esta persona al final lo que está haciendo es mirar por sí mismo y por su familia.
si yo me estoy haciendo rico con una determinada divulgación, si yo me estoy haciendo rico polarizando, si yo estoy ganando muchísimo dinero por polarizar, en el fondo muchas veces lo que hay detrás es yo la vía para hacer dinero, para irme a Andorra, para que mi familia viva, mi familia, las siguientes generaciones viva bien, es hacer esto. Y esto me compensa. El otro día he escuchado un podcast donde un divulgador decía que a él le daban proyectos cripto y que él solo los tenía que divulgar sabiendo que la mayoría no iban a generar nada, pero que él se hizo millonario gracias a eso. Y lo comentaba con una total naturalidad, que yo en el fondo digo, es que él ha naturalizado que hay muchísimos de sus seguidores que han perdido muchísimo dinero, pero que a él le ha cambiado la vida y que gracias a que a él le ha cambiado la vida, sus hijas y toda su familia viven muy bien. Entonces, si entiendes la diferencia de incentivos que hay, las cosas te funcionan mucho mejor. En Rankia, muchísimas de las cosas se explican por los incentivos. Es que hay 100 trabajadores, son 100 familias. Hay una cuenta de resultados, hay unos trabajadores que si no hay ingresos hay que despedir. Entonces, racionalizan muchísimo más el coger el dinerito del Brand Day de CaixaBank, ¿sabes? Del Brand Day, que toda la página esté de los fondos de CaixaBank, cuando quizás nadie en su sano juicio recomendaría fondos de CaixaBank a sus familiares. Pero el problema es que ese Brand Day paga las nóminas de 100 familias. Entonces, nuestras 100 familias son muy prioritarias frente a las miles y miles que quizás tomen una mala decisión. Es una delgada línea muy, muy compleja, muy, muy compleja. Y yo una de las cosas, por ejemplo, que en el proyecto he hecho bien es liberarme de mis cargas familiares antes de iniciarlo. Yo os explico si tenéis 2 minutos. Yo tenía muy en mente que yo era un afortunado porque me fui de Cuba. Mi familia seguía ahí, mis amigos seguían ahí. Entonces, el dinero que hacía en Rankia, mi mental es, tú mátate a trabajar porque ese dinero va a lograr ayudar a muchísima gente en tu familia. Y una de las cosas que hice, y quizás duré más años de los que mentalmente ya yo estaba preparado para irme, porque yo todos los años logré sacar a mi abuela con 86 años. Logré que mi madre viniese. Logré que mi amigo tuviera el dinero para que un coyote lo llevara desde Nicaragua y le cruzara la frontera en Estados Unidos, para que pagara sus deudas. Entonces te lo iba justificando mentalmente tú todo el rato. Y ya llegó un punto que dije, mira, ahora voy a emprender, me voy a ir a cero. La gente de la que dependía de ti va a tener que irse a cero, pero no quiero tener esa presión sobre mis hombros de que yo tenga que ganar 1.000 euros en el primer mes, ganar 1.000 euros en el primer mes o ganar 3.000 euros en el primer mes para que los míos vivan bien. Porque si esa fuera la disyuntiva, seguramente el proyecto no hubiera tenido la filosofía que tiene. Yo no me hubiera podido permitir estar 1 año y medio sin ingresar prácticamente con los costes de la vida, porque hubiera priorizado los míos. Y si me hubiera venido IG a patrocinarme, que son Turbo Warrant, que yo sé que la mayoría de personas lo ponen en su propia web, la cantidad de personas que pierden dinero con ese producto, quizás lo hubiera cogido porque mentalmente yo me lo justificaría cuando me pusiera mi cabeza en la almohada diciendo, gracias a eso, mi madre, que a día de hoy pasa 18 horas de apagón, le he podido poner un panel solar y mi madre duerme sin mosquitos y sin calor. Me lo hubiera justificado. Pero una de las cosas que hice fue quitarme ese peso moral, mental, de sentirme responsable de muchísima gente, porque es que si no, a quien le estaba fallando era a mí mismo. Estaba creando un proyecto para mantener a los demás a cambio de que yo tuviera cargo de conciencia. Y entonces me ha venido bien. Y mira, milagrosamente la gente ha seguido viviendo. Esa misma gente que yo ayudaba, de la que yo dependía, ha seguido viviendo. Mejor, seguramente peor de lo que yo le podía haber ayudado, pero ha seguido teniendo su vida. Y yo puedo a día de hoy dormir tranquilo de que si ingreso 200 euros los ingreso honradamente. Y que no es que lo otro no sea honradamente, pero no con conflicto de interés. No me voy a dormir con esa sensación de que para que yo gane dinero alguien más lo haya tenido que haber perdido o lo haya tenido que tener en un sitio donde al final a la larga la sepas. Y eso a mí, wow. Por eso os digo, no os matéis con que podíais haber sido más grandes, con que podíais haber hecho muchísimas cosas. Quedaros con que habéis hecho lo que para vosotros os ha permitido dormir bien y seguramente sois muy felices con lo que habéis hecho. O sea, tenéis una amistad increíble que quizás el dinero, a veces el dinero viene envenenado. O se hubiera puesto en debates éticos entre los tres, entre, oye, yo estoy haciendo más, tú estás haciendo menos, esto sale, son cosas muy complejas y lo mejor es hacer lo que uno siente, porque si no, es muy, muy, muy complicado. No, o sea, totalmente de acuerdo y fíjate que yo creo que nosotros siempre lo que son las líneas las teníamos muy claras, de hecho, hasta el patrocinador del podcast, todo, intentábamos siempre que no fueran temas de finanzas por motivos más o menos lógicos, pero fíjate inclusive que, bueno, cuando metimos un patrocinador en el podcast, recibimos comentarios de, yo voy a dejar de escuchar el podcast porque tenéis tenéis publicidad. Y decir, bueno, pero esta publicidad no hace daño a nadie. Quiero decir, estamos hablando de incluso en ese caso, ¿no? Entonces, algo a lo que sí que le he dado vueltas es, fíjate que es muy curioso, ¿no? Yo siempre he estado muy en contra
oye, pues hacemos vídeos y son de clickbait y es que hago clickbait porque realmente me ayuda a llegar a más gente, pero estas cosas, estos razonamientos un poco de justificación yo nunca los he entendido. Yo creo que para mí el éxito en la vida, y eso sí que lo tengo muy claro, es irme a dormir con la conciencia tranquila, ¿sabes? Y no tener que estar pensando en que el hecho o que por mi culpa, que igual ha pasado alguna vez, o por nuestra culpa, que alguien haya tenido algún problema, ¿no? Pero eso le damos mucho peso. Pero es cierto que cuando yo creo que entra uno en el campo de que efectivamente ya pues tienes que vivir de algo, ahí las decisiones son tremendamente difíciles y lo que está claro es que hoy en día es los incentivos perversos que decía Manger, como tú muy bien dices, en todo el tema de la divulgación son muy claros. O sea, al final es el hacer lo contrario, digamos, a lo que tu sentido común te diría, probablemente es lo que te va a dar más popularidad, ¿no? Al final nosotros lo vemos muchas veces y nos estalla la cabeza de decir, ostras, o sea, ¿cómo duermes bien por la noche, ¿no? Diciendo a lo mejor, ¿no? Incluso con fondos, ¿no? Decir, oye, dices un fondo, mi fondo ha superado un montón y es mentira realmente lo que estás diciendo, es decir, estás diciendo una falacia. Pero en ese todo vale, ¿sabes? Yo creo que, y de hecho, pues han habido ilustres inversores que han llegado a justificarlo de esa manera. Lo curioso es que mucha gente lo sabe, ¿no? Entonces aquí yo lo enlazo con cuando uno intenta salvar a los inversores, ¿no? Es decir, como masa, como entidad, ¿no? Es decir, como algo que no existe realmente porque es amorfo. Hay una gran cantidad de inversores que quieren ser timados, ¿no? Es una cosa muy curiosa, es decir, entonces al final, inclusive, que tú solo lo has visto con tu proyecto de salud financiera, cuando tratas de ayudar y decir, oye, mira, que ten en cuenta que a lo mejor esto no es lo mejor para ti, ¿no? Es decir, hay una gran parte de personas que inclusive pueden ver eso como un insulto, ¿no? Porque realmente estás tocando sus creencias y te van a perdonar cualquier cosa menos que toques su creencia, ¿no? Es decir, y por eso yo creo que la evangelización al final es muy difícil, es tremendamente complicada, pero nosotros al final, nuestro camino nos ha llevado a un gran y gigantesco, no lo sé. Es decir, yo creo que lo mejor que hemos sabido hacer muchas veces es que no sabemos qué es mejor para ti, no sabemos qué es muy difícil, ¿no? Yo creo que, no sé si he liado mucho, pero es complejo, es un tema muy complejo. A mí, no sé, esto que decías otra vez, yendo sobre estos temas, creo que el dilema ético de si pongo la publicidad de X o la de K, es decir, es como cuando alguien te dice, mira que es liberal y se ha hecho funcionario, ¿no? Es decir, pues a veces pienso esto, pues nada, cornudo y apaleado, ¿no? Es decir, o sea, hay unas reglas del juego con las que no estoy de acuerdo y encima me inmolo yo en la hoguera, ¿no? O sea, que si lo quieres hacer, pues ole tus narices, pero si no lo haces, es decir, vaya, ¿no? O sea, al final, yo creo que vivimos en una sociedad en la que el Estado, ¿no? Y aquí viene mi rant a lo mejor, que igual se va a malinterpretar, pero en el que el Estado toma muchas decisiones morales por ti, ¿vale? Muchas decisiones morales que a lo mejor yo no sé si la gente son las que quisiera tomar, pero al final esto es como todo, ¿no? Pues en la megabolsa que se hace de voto a blanco o voto a rosa, ¿no? Por así decirlo, pues hay ahí, pues todo va en el paquete, ¿no? Entonces, si han tomado esas decisiones morales por ti, es decir, si no quieres que algo suceda, hazlo ilegal, ¿vale? Pero no me eches a mí la culpa, ¿no? O no me eches, o sea, la culpa de si yo en un momento dado, por razones como las que estaba contando Luis, ¿no? Es decir, de que aquí hay un proyecto y el proyecto hay que financiarlo, no voy a quemarme en la hoguera. Bueno, el que quiera sí, ¿no? Es decir, porque al final tú tomas unas decisiones, pero no es tan execrable, digamos, y claro, como toda generalización, ¿no? Esto que estoy diciendo, o sea, hay infinitos grises, ¿no? Es decir, claro, si tienes a un tío que está anunciando pederastia, yo qué sé, imagínate que se pudiera, pues claro que no, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque no quiero, ¿no? Pero al final esto es igual, ¿no? Es decir, si algo está permitido, pues ya el juicio moral de si tus valores son mejores que los míos o tal, pues yo les remitiría amablemente a la cita de Clint Eastwood y las opiniones, ¿no? O sea, que cada uno pues que la busque si no la conocen, pero ahí está. Entonces, no sé, yo ya digo que todo se ve muy... Yo la verdad es que de los tiempos aquellos, a ver, yo sí recuerdo que a mí me molestó el tema de que nos banearan los enlaces, ¿no? Hacia Más Dividendos, ¿vale? Porque digo, pues, joder, o sea,
porque no lo entendía tampoco. A ver, o sea, me parecía un proteccionismo un poco estúpido, ¿no? Es decir, porque nosotros no hemos baneado un enlace hacia ningún sitio nunca, vamos, o sea, porque joder, la gente, que eso es la red, ¿no? Que vaya para acá, que vaya para allá, y la verdad es que si pensaban que nosotros le podíamos hacer sombra a Rankia con 100 familias trabajando en Rankia, pues imagínate, o sea, me da la risa solo de pensarlo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que... Pero luego, aparte, bueno, pues sí, no sé, pues hacíamos alguna... O sea, sí que... Pero para nosotros no era eso, no era Rankia el establishment, ¿no? Cuando hablábamos del establishment yo nunca pensaba lo sustanciaba en Rankia, ¿no? Sí que lo sustanciaba pues en toda la industria financiera, ¿no? De los que te venden las preferentes, o sea, aunque yo siempre he sido de si eres listo para ganarlo, eres listo para firmar, pero como toda generalización, pues hay blancos y negros, ¿no? Pero a la industria que te vende fondos súper caros por algo que lo único que están haciendo es abrazarse al índice y a toda esa gaita, ¿no? Eso siempre eso era para mí el establishment, ¿no? Pero vamos, que bueno, sí, pues al final, pues a lo mejor con los que tienen más cerca, ¿no? O sea, es con los que es más fácil a veces pues pensarse que te estás peleando con ellos, ¿no? Por alguna razón, ¿no? Y yo te digo que yo no... Sí, De hecho, vamos, me acuerdo muy bien de aquella visita a Mordor, ¿no? Que decía José, ¿no? ¿No? Decía, vamos a Mordor. Ya lo he dicho eso en ningún momento, cabrón. No, Pero ya lo bueno. sé, ya lo sé. Era por... Ya sé que te Me gusta acuerdo de meterte aquella conmigo. visita Que fueron súper agradables todos con nosotros. Yo Sí, recuerdo, sí. aparte, yo creo que pasamos un muy Totalmente. buen día. Y Sí. yo de verdad, o sea, yo quiero decir, el día que estuvimos allí nos presentaron a todo el mundo, estuvimos muy, muy a gusto y demás, y bueno, también con la gente de Bayern Hall, que además vinieron aquel día, metieron a ilustres tuiteros, ¿no? Creo que también vino, si Sí, no me equivoco, éramos cada uno allí que vaya tela, vamos, sí, me éramos acuerdo muy bien. fauna y flora, nosotros incluidos, ¿no? Pero sí que vino el farmacéutico activo, creo que estaba, Sí, estaba Alfa Q sí, Alfa también, sí, sí. estaba Nuestro amigo Tomeu. Tomeu, claro, que ¿Sabes vamos, o sea cómo ha que cambiado la lista si hoy lo hicieran a 7 años? Nada, no, ni uno, no estamos ni nada, uno ahí, nada, ya ni nada, uno. eso Seguramente ya no ni nos quedaría. invitarían. Que no, seguro, Pero vamos, seguro. Sí. lo que quería decir es que para que veas que no eso, todavía conservo la camiseta aquella que me regalasteis en Rankia, que además está muy bien para hacer deporte porque era de la tela esta así fresquita que digo yo y tal, o sea, y me la pongo, bueno, también inspirado en el anonimato de que nadie sabe, ¿no? Que soy el de más dividendos en mi vecindario, pero vamos, que me la pongo igualmente, o sea que... Eso también denota que no hacen mucho deporte, por eso no se te ha desgastado en tanto tiempo. Más que tú. Yo me pongo, bueno, eso, que tú. Es que tú no, porque tú estás... José está fibrado, ¿eh? O sea, el Sí, tío anda. es, o sea, vamos, es una pena que no esté soltero porque si no, pues creo que Exacto. ganaríamos más exponiéndole públicamente que haciendo Eso divulgación es. financiera. Pero... Corramos un tupido velo. Bueno, Marcos, va, que tú estás muy callado. Venga, comenta también con Luis, que me gusta mucho escuchar tu opinión de las cosas. Bueno, yo llevo un tiempo pensando que si a grandes rasgos Luis Ángel tiene inconveniente en decirnos cuál es su cartera, a grandes rasgos. No tengo problema, pero si hago el paréntesis. Hay muchísimo interés en que Moclano, Manolo, yo pongamos las carteras y muchas veces para copiar, pero en mi realidad, ¿quién la copia? Y mis ideas y mi aguante, ¿quién la copia? Yo en 2020 viví una caída del 35% en mi cartera de fondos. No todo el mundo puede dormir bien con eso cuando estábamos encerrados y pasaba todo eso. Yo duermo bastante bien con lo que toca porque sé que mi futuro financiero quizás no dependa de la cartera, sino de lo que logre hacer con mi proyecto empresarial. Entonces así las cosas se ven de una forma distinta. De todas formas, hace poco expuse un poco la filosofía que yo tenía de inversión. Yo soy muy agnóstico en qué lo va a hacer mejor. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Y mientras más leo, más me refuerzo en esa opinión porque leo libros bastante antiguos. Y si algo te sale de que la gente que escribía en los 80 te hablaba de lo jodido que estaba Estados Unidos y Japón, la nueva potencia, y quién lo viera 30 años después. Lo estaba mirando esta mañana, que Estados Unidos en el MSCI World pesaba menos de un 30% en 1990. Mira lo que pesa ahora. Japón pesaba otra cosa y mira lo que pesa ahora. Entonces intento tener un poco de todo. En mi filosofía es tener un poco de todo en cuanto a capitalizaciones, estilos. No soy fan ni del quality growth ni del deep value. Intento tener todo e intento tener todo con pocos fondos, con poca concentración por fondos. No me gusta que ningún fondo pase del 10%. Me gusta la gestión activa no porque piense que vaya a batir al índice, sino porque intelectualmente me nutre más
me da más ese gustillo, me llena más, pero si viene mañana mi suegro y me pregunta, se lo pondría en un índice, porque os hagáis una idea, para que veáis la diferencia entre lo que quizás divulgue a cualquiera. Decía, este es un talibán de la indexación. No, yo lo que no puedo ir en contra de las estadísticas para una audiencia masiva. Yo lo que no puedo llegar a decirle a la gente es, no, chicos, seguir, invertir en gestión activa, buscar los mejores fondos porque se logran encontrar. No, los mejores fondos no se logran predecir cuáles van a ser los siguientes y el pasado te da muy poquita información del futuro. No hay persistencia, no hay consistencia en los resultados. Y además, muchas veces estás viendo una foto fija, no lo que hace el inversor que está dentro de ese fondo. Porque tú ves la foto del punto del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿vale? Y en ese medio el que estuvo aportó o no aportó. Por no daros vueltas. Por ejemplo, a día de hoy, una cosa también es que yo para mi emprendimiento, por no hacerle mucho daño al patrimonio familiar, lo que he hecho es tirar de los ahorros que yo tenía en fondos, ¿vale? Entonces, una cosa es la cartera que me gustaría y la cartera que tengo ahora. La cartera que tengo ahora tiene, a día de hoy, está dividida en 6 fondos y, por ejemplo, tengo el que más recientemente he comprado, Sailor, porque me cubre 3 patas: tecnología de gran capitalización, exposición a las grandes compañías europeas que no lo han hecho muy bien, por eso están sufriendo fondos tan buenos como el Conges Grow Europe están sufriendo en los últimos 5 años, y me cubre la pata de salud. En vez de hacerme, fijaros a veces por qué el enfoque no va tanto de fondos, sino del papel que cubre un fondo en mi cartera. Con un fondo he logrado cubrir 3 patas. Quizás habrá otra persona que quizás le interese tener las 3 patas por separado, con productos separados, con un indexado al SP500, el Eurostock y un satélite de salud. A mí esa configuración me vale. En todo Mid Cap Value, pues tengo a Coba Selección, pero Coba Selección lo tengo comprado en marzo de 2020, a valor liquidativo 56-57, creo recordar, porque también hay que contarlo. Quizás alguien que venga desde 2015, de 2016, cuando nace la gestora, no esté contento. Es mi mayor fondo, 170 y algo por ciento de rentabilidad, pero es que lo compré en marzo de 2022. Marzo de 2020, perdón. Entonces, ahí tengo esa parte. Luego, más abajo, y en mercados más exóticos y demás, tengo Hamco. En pequeñas compañías europeas tengo al Independence at Expansion, un típico fondo europeo que no te hace ruido. No es ahora que todo el mundo te habla de Alken o todo el mundo se acuerda de que Iván Martín lleva 15 años gestionando renta variable europea por las rentabilidades que tiene. No, lo tengo ahí, de William Eagles y su hijo también, y esa parte la cubro por ahí. Robeco Chinese Equity, por tener China. A mí, yo soy de los que ha aguantado el chaparrón. He llegado a estar en un menos 30 y pico con este fondo de China. A día de hoy, justo esta semana, luego de 3 años, ha pasado a estar en positivo en mi cartera. 3 años de travesía por el desierto, pero es lo que hay. Yo quiero tener exposición a China, me guste, se haya caído mucho, no me sigue gustando tener exposición, no soy, en mi estrategia de diagnóstico quiero tenerla. Y luego, ¿qué patas me faltan por tema de capital? Pues a mí siempre me ha gustado y he tenido desde casi que empecé posición al DWS Invest Latinoamérica. Estoy muy sesgado. Es decir, nací ahí y olvidarme de ello, a pesar de que en una cartera sería casi el fondo más volátil o de los productos de Latinoamérica, siempre encuentra maneras de tirarse tiros en el pie. Es una nación que ha crecido para volar, pero sin alas. Entonces, pero siempre está ahí y yo, pues bueno, lo tengo. Por tener un 10% de mi patrimonio ahí no me falta nada. Y no me gustan, por ejemplo, ni fondos sectoriales. Alguna vez tuve uno, cuando subieron mucho los tipos de interés, me compré el Fidelity Global Financial. A día de hoy ya lo vendí a principios de este año. Pero ves, son más procesos. Puedo perfectamente aguantar. Ah, y me queda uno, Small Caps Growth, que tengo el Bailey Gifford Worldwide. Pero para que veáis, ahí viene uno de los errores de inversión y del costo hundido, que lo que decía Arturo no lo ha podido definir mejor. Mirad, yo tenía comprado en 2021 el Echiquier World Net Leader, uno de los mejores fondos de los últimos 10 años, rentabilidades anualizadas por encima del 20%. El gestor venía a la Fans Experience, a estos eventos que hace Rankia para profesionales, para asesores financieros y banca privada. Se dejaba un dinero, el gestor venía, todo el mundo encantado. Venían los mejores selectores de fondos y le decías, oye, ¿qué fondo fue el que más te gustó? Te hablaban de ese y vas tú de cabeza. Dices, Small Caps, históricamente han dado muchísima rentabilidad. Un gestor que está centrado solo en ese nicho, lo había hecho muy bien con fondos temáticos de inteligencia artificial y tal. Bueno, el fondo se pega un menos 50%, con la subida de los tipos de interés, menos 50%. Es verdad que ahí tengo que decir que Enrique Roca un día me dijo, cuidado que en las compañías que invierte ninguna tiene beneficio. Tiene una gran parte de la cartera que no tiene beneficio, es decir, que lo que se está pagando aquí en múltiplos es crecimiento. Y es verdad, era Small Cap Growth, te decía lo que tenía. ¿Y por qué no lo tengo?
En 2024, y con la caída del menos 40%, yo seguí todos los meses las cartas mensuales. El tío decía, convicción, seguimos aportando en caídas, el discursito que tenemos aprendido todos. Esto se revertirá, nuestras compañías siguen teniendo calidad, hasta que un día te encuentras en una noticia en los mismos medios de que el gestor ha abandonado a la gestora. Se ha ido. En estos casos, al no ser considerado un fondo de autor, porque el fondo de autor, quizás mucha gente no lo sabe, es un invento jurídico de la CNMV. Si mañana Terry Smith se va, no te tienen por qué avisar, ni te tienen que dar un mes para la separación. No se considera Fan Smith un fondo de autor porque el concepto no existe en Europa. Es un concepto que se inventó por el caso de Magallanes, el caso de Iván Martín cuando sale de su proyecto anterior y el caso de Paramés, de toda la separación de Bestinberg. Entonces la CNMV dice, oye, aquí tenemos que proteger a un montón de partícipes que estaban por un gestor y el gestor mañana deja de estar y el partícipe no se tiene por qué enterar, no tiene por qué saberlo, a no ser que le llegue un hecho relevante que obliguemos a las comercializadoras a que ese hecho relevante le tenga que llegar al buzón de su casa o al email y que le demos un periodo de separación. Yo porque estaba un poco altivo, supe y me enteré que el gestor no estaba. La gestora estuvo meses que ni anunció quién iba a estar al frente del fondo. Y yo tenía el decir, oye, todas las Small Cap Growth han sufrido. El Vanguard Global Small Caps, que está muy sesgado a eso, años malísimos. Casi todos los fondos, como el de Bailey Gifford, malísimos. De años de rentabilidad, de caídas muy grandes. Pero yo estaba a decir, por las razones que tú lo compraste, este no es el único fondo que puedes tener. Este no es el único fondo que puedes tener. Y lo mantienes simplemente porque ves el menos 40 y dices, ya recuperará. Ya recuperará. Y eso es lo peor que puedes hacer. Y cogí y en marzo, justo antes de que llegaron las grandes caídas, dije, me voy a otro fondo, que seguramente en la caída de abril cayó, pero ya es otra cosa, ya me voy a un equipo gestor que lleva no sé cuánto tiempo, que lleva una gestora que tiene una filosofía donde los gestores son socios de la empresa, porque claro, este gestor se fue a montar su propia gestora después de un menos 40. Borro tras récord del fondo anterior y empiezo de cero y te vuelvo a decir que ahora sí estas compañías van a ser Entonces no seguí al gestor ni muchísimo menos y lo que hice fue irme y a día de hoy, para que no es el resultado justifica, podría decir, pero a mí mentalmente me ha quitado el peso de seguir en un fondo en el que no creo, seguir en un fondo en el que ya no sé quién lo gestiona ni qué filosofía hay y que si seguramente siguiera en el mismo, me encontraría de aquí a 2 años, si sigue perdiendo patrimonio, un comunicado de fusión, de que te lo fusionan con el Echiquier Space, que es que ha hecho un más 70 en los últimos 3 años, y como lo hace tan bien, pues matamos el fondo antiguo, lo metemos aquí en el nuevo y todos contentos. Pues yo no me quería encontrar con eso porque yo no quería invertir en el Echiquier Space, yo quería invertir en mi Small Cap Growth, que era lo que me encajaba en lo que me faltaba en mi cartera. Bueno, pues muy interesante. Fíjate, has contado, bueno, una de las ideas que decimos, la rentabilidad es cuando uno aprieta el botón. Con el tema de Cobas, creo que ahí pues es un caso muy curioso. En alguna ocasión he comentado que una misma persona, en su misma familia, conocidos míos, algunos quieren vender porque venían de la parte alta, porque ven la rentabilidad que tiene, y otros quieren seguir añadiendo porque para ellos es su mejor fondo. El fondo es el mismo y, como tú dices, el futuro está por escribir. Desde que le das al botón se pone el contador a cero, ¿no? Como aquí dice nuestro amigo Camacho. Pero bueno, ese tipo de cosas y de sesgos pues siempre ha existido, pero la rentabilidad obviamente a futuro está cuando le das a un botón, y obviamente el histórico es el histórico. De hecho, me ha recordado que tiene Seilen. Esos eran de los fondos, ¿verdad? Junto con Fansmith, que hasta la época Growth pues no hacían más que subir. Y yo creo que sobre ese fondo será sobre el que más preguntas he tenido, así en los foros, digamos, pues míos privados, de este lo está haciendo mal, hay que soltarlo. Digo, ya estamos. Digo, ya estamos. Para lo que hay que hacer es lo contrario, porque justo cuando recibes este tipo de comentarios, tenemos también la manía de que somos todos contrarian. Aquí en el foro me hace mucha gracia que cada vez que alguien se mete con este fondo lleva unos años haciéndolo mal, digo, pues ya estamos. Va a rebotar en breve. Ya ha llegado el punto final de hate que llamamos, ¿no? Que es cuando ya todo se vuelve del otro lado. Bueno, el tema de Hanko los conocemos, bueno, creo que tienen un producto y además fenomenal, y además pienso que son personas con una cabeza de inteligencia y de capacidad enormes. Y bueno, y en el tema de tanto como, por juntarlo, has comentado emergentes small caps, es que llevan mucho tiempo haciéndolo
entre comillas, ¿no? Esto de que se dice haciéndolo regular, ¿no? Y en algún momento, ¿no? Es que, claro, les ha cogido todo. La época de la inflación que empezó a subir de manera rápida, pues eso te mata prácticamente las small, te las fulmina. Y en emergentes, China, que capitalizaba casi todo, pues se llevó al índice por delante. Fíjate que este año, que China lleva ya un 20 de subida, como tú dices, ya China parece que está de vuelta, o por lo menos, claro, queremos decir eso, porque cuántas veces lo hemos dicho, pero ya está incluso compensando en emergentes a India, que India este año pues está cayendo, es decir, está cayendo a doble dígito, pero la subida de China está compensando ya los fondos, digamos, indexados o, bueno, generalistas de emergentes, y tanto con small caps como tú comentas, con la parte de asiática, pues es algo que lleva muchísimos años haciéndolo regular. Yo creo que es igual el número de consultas de mucha gente de esto me lo voy a quitar y lo voy a meter en compañías grandes, ¿no? Porque como no hacen más que subir. Y ya por terminar el tema de lo que has comentado, se me viene a la cabeza que hace poco estuve también, pues igual como tú, pues escuchamos podcasts de todo tipo, obviamente, y le preguntaban a la persona que cuáles eran las compañías que mantendría a futuro. Y dijo las 5 primeras del SP500. Ah, claro, qué buenas empresas. Y lo que me ha venido a la cabeza cuando tú decías, ya, pero si es que esto lo dices en 2008 y te compras todos los bancos chinos y General Electric, ¿no? Que ya nadie se acuerda de ella. Entonces, claro, es que las cosas pueden cambiar como un calcetín y las tendencias duran lo que duran y acaban cuando acaban. Y bueno, y por lo que comentas, bueno, pues en este caso tengo que decir que estoy bastante alineado porque pues yo también, como sabes, pues compro casi todos los números del bombo y aparte pues nuestro proyecto personal pues está muy, muy diversificado porque, como dice Arturo, es la única comida gratis que nos da el mercado, la diversificación. Si piensas en enero, Marcos, ¿qué hubiera querido tener todo el mundo? India, y no hubiera querido tener China. ¿Quién hubiera querido tener determinados activos? Al final... Perdona que te corte, Argentina, Argentina. que venía de subir 100% y este año se está cayendo un 50 en euros. Sí, es eso. Al final, lo leí hace poco a Bernstein que lo decía. A futuro siempre va a haber existido una asignación estratégica de activos que lo habrá hecho muy bien. El problema es que no lo sabemos. El problema es que a día de hoy no lo sabemos. Y tenemos que vivir y aprender a vivir con esa incertidumbre de que no lo sabes. Tú puedes jugar a tener determinados números, decir, oye, mira, hay determinados mercados que llevan varios años de caída y se están negociando a rentabilidades por dividendo o a PER muy bajos comparado con el histórico, y esto en algún momento se va a tener que poner en valor. Pero es que no lo sabes cuándo va a ocurrir. Totalmente. No lo sabes. Entonces, yo asumo que mi cartera nunca va a ser la más rentable. Porque la más rentable va a ser la de alguien que acierte escogiendo alguna de las regiones que yo estoy equiponderando o alguno de los sectores que yo estoy equiponderando en un punto. Pero yo vivo tranquilo. Yo lo que confío es que el mundo va mejor. Por mucho que veamos y nos cueste, ahí solo falta leer y pensar que pensar que hace 20 años cómo se vivía, hace 30 años, sigo pensando que el mundo va mejor. Y sigo pensando que esa capitalización de que el mundo vaya mejor se va a ver reflejado en la rentabilidad de las empresas y en el crecimiento de las mismas. Ahora, ¿saber qué es lo que lo va a hacer mejor, si Estados Unidos o no? Mira, yo comparto mucho en el podcast un paper de GMO, escrito en 2017. En 2017, donde GMO avisaba, y no cualquiera, este chico que escribió el pequeño libro sobre los sesgos del inversor, decía, el SP500 por nuestras proyecciones en 2017, la rentabilidad media en los próximos 8 años va a ser del menos 4%. GMO es una de las casas más respetadas del mundo, es decir, y tú veías el paper y lo leías y decías, tiene todo el sentido, mira, te han sacado estos números, que la media, no sé qué, el crecimiento de las compañías, y tenía todo el sentido. Si tú miras desde 2017 a 2025 lo que ha hecho el SP500, más de un 130-140% compuesto, es decir, total, acumulado. Y dices, es que nadie sabe nada. Y asumir que nadie sabe nada es una cura de humildad para el inversor. Tú tienes que poner la cesta, jugar con tus cartas, saber que te van a llegar caídas. Y si no te gusta, pues vete a otra clase de activos y vete a otro juego. Este no es tu juego. Pero no que quiera llamarle juego como si fuera un casino, pero hay que entender las reglas con las que jugamos. Que muchísima gente se hace rico ofreciendo certezas hasta que cuando llega la caída ellos ya son ricos por esas promesas, no por los resultados de sus promesas. Entonces, creo que el problema de mucha gente y con la divulgación es que no saben asumir o no triunfa aquel que diga, mira, yo no sé qué lo va a hacer mejor. O que no diga qué fondos lo van a hacer mejor.
o que asuma de que no tiene ninguna capacidad predictiva los análisis que haga, por muy buenos que sean los análisis. Yo no quito, a veces dicen, no, es que estás diciendo que este divulgador no es bueno. Yo digo, no, la capacidad de divulgación es espectacular, la capacidad comunicativa, la capacidad de análisis o de recopilación de datos puede ser brillante y todos seguimos a divulgadores así. Ahora, asumir que eso tiene capacidad predictiva, para mi gusto, cero. Cero. Y no con... Bueno, es que sí, perdona, es que el ejemplo que has puesto de GMO, que llevan siendo agoreros no sé cuánto tiempo, ahí tienes a Ben Graham, vamos, que piensa que, bueno, o pensaba, lo que tú dices, que el mercado pues se tenía que caer, claro, prácticamente porque estaba sesgado y él hasta ha reconocido que agradece haber vivido los 30, 40 años de inversión que ha vivido porque sus ideas de valoración y lo que tenía en la cabeza pues prácticamente se recogía luego en el mercado, pero que desde hace 10 años pues nada de lo que él piensa está el mercado en ello. Pues si ya los profesionales están así, por así decir, y no estamos hablando de ninguna casa pequeña, como tú dices, es GMO, pues fíjate como para predecir el futuro. Por eso a mí me hace mucha gracia cuando pues hay gente que dicen, estoy especializado en pequeñas compañías. Digo, pues ya puedes estar muy especializado. O esta cosa que siempre hablo yo con José, ¿no? Que decimos, hay que invertir en buenas compañías. Digo, hombre, acabáramos, no vas a invertir. Claro. No te digo. Claro, es fácil, es decir, vamos a invertir en buenas compañías, pero es que... Yo prefiero invertir en las que suben. O sea, vosotros Claro, quedaos con las exacto, buenas eso es. y yo me quedo con las que suben. Exacto. Y venderlas cuando bajan. Claro. Exacto. Y Sí, que sí. sigan escribiendo como escriben, que yo no los leeré. Lo siento mucho. Sí, pero fíjate que ese punto es súper... Un segundo. Sí, perdona, Luis, dale. Me decía el otro día, cuando hice el hilo de los podcasts, me contestaba alguien y me decía, es que no entiendo que no nos escuches si nosotros somos los mejores divulgadores de China que hay. El mejor análisis que puedes leer de compañías chinas que hay. Y yo decía, en mi humilde opinión, y decía, de verdad tenemos que tener a veces la confianza muy alta en la calidad de lo que hacemos como Sí. para pensar que alguien desde un pueblo de España es el mejor analista de China que puedas escuchar en español y que hay que seguirte solo por eso. Es ese sesgo de autoridad que a veces nos creamos y pensamos que nuestro mundo de divulgación son las 4 cuentas que seguimos de Twitter o los 4 podcasts que seguimos y ya como lo dicen ellos, hay que creerlo o tienen Claro. algún poder a la hora de hacer en el mercado. Y yo digo, mira, tendrás una capacidad de análisis, verás muchos datos, pero cuidado con ese ego porque muchas veces te va a llevar a lo peor. Pues cuando no aciertes, esa misma gente que te alababa, mañana te tirará piedras. Esa misma gente que te llevó al altar, mañana te bajará del altar a rastras. Porque mucha gente se crea ese sesgo de autoridad de no, yo he sido capaz de anticipar este activo que iba a subir mucho. Y claro, como hice una predicción que acertó, voy a seguir haciendo predicciones. Y se crea una masa muy grande, porque además esa predicción me atrajo a miles de seguidores, pero mañana cuando te equivoques, peor será la caída. Pero fíjate que los incentivos están precisamente ahí, ¿no? Es decir, yo creo que los casos digamos, los divulgadores que se atan a sí mismos, ¿no? A una compañía determinada y mientras van a su vida, pues lógicamente, como tú muy bien dices, es el flautista de Amelín, atrayendo un poco pues a todos con la música, ¿no? Al final yo creo que nosotros, quizás al hacernos viejos, yo una de las cosas que ves y que tú también habrás vivido, las épocas en que Katie Wood, por ejemplo, pues todo lo que era, digamos, el nuevo paradigma que iba a ser... y han habido muchas modas y siempre acaban un poco igual, pero si te fijas al final, el problema está en la racionalidad de decir que algo esté funcionando bien ahora mismo te debería de preocupar más que otra cosa, ¿no? Yo creo que eso precisamente es lo que hablábamos antes, de que la inversión al final, como muchas cosas de la vida, es contraintuitiva. Es decir, al final, tristemente, antes de que cambie, digamos, que cambie la música para que favorezca una tesis que tú puedas tener en la cabeza, tiene que pasar bastante tiempo para que aquello no vaya a ser así. Pero eso en el mundo digamos, de la divulgación y de las gestoras y demás, que muchas veces, claro, las teclas son las mismas. Es decir, tú al final lo que quieres es movilizar, digamos, a alguien a que te siga o a que compre tus participaciones de tu fondo o a lo que corresponda, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que son más complejas precisamente y que nunca cambian está ahí. Es decir, al final todo el mundo tiene el fondo de moda cuando está de moda. Es decir, por lo general lo suelen comprar. Hay poca gente que capture la rentabilidad real de un fondo porque lo están comprando en los peores momentos. Y ya con el tema de las compañías, pues no te digo nada, ¿no? Es decir, cuando se ha puesto de moda. Yo creo que una de las cosas que debería ser un red flag más grande para un inversor es cuando algo está de moda, es trending topic, digamos, en una red social como pueda ser X o en un foro o en lo que sea,
esto yo creo que es el mayor indicador vamos, o sea, de que aquello va a ser un activo que probablemente va a tener un infrarrendimiento muy grande, ¿no? Y esa es la parte yo creo que es muy difícil, porque no vas a traer nunca público diciendo precisamente eso, es decir, vas haciendo digamos, el que está ganando en ese momento y durante muchos años, toda la gente, yo recuerdo, tuvimos algunas peleas en su momento y demás, cuando era el tema de Katie Wood, porque había muchas acciones que es que ahí multiplicaban por 2 y por 3 en cuestión de meses. ¿Cómo le dices a alguien, oye, a ver, es que esto que estás diciendo tiene las patas muy cortas, ¿no? Y es, si durante, o sea, 6 meses parece poco tiempo, pero 6 meses hacen muy largos, ¿no? Día tras día. Y al final el que está defendiendo esa tesis está muy por encima, ¿no? Es decir, porque está teniendo razón en ese momento. Sí, pero porque había algo que antes quería comentar, es que qué es tener éxito o qué es que haya hecho bien un fondo o que lo haya hecho mal. A veces Correcto. el campo de comparativa que utilizamos para decir que algo lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, primero, siempre es muy corto plazo. Y segundo, es el benchmark que me salga a mí de las narices. ¿Qué es hacerlo mal? ¿Qué es que Sailor lo haya hecho mal? Las compañías en las que invierte, ¿quién lo ha hecho mejor invirtiendo en ese mismo nicho de compañías? A veces estamos haciendo comparativas de fondos contra cosas ilógicas, no, contra el S&P 500. Pues si me estás hablando de un fondo de small caps asiáticas, el Matthew Asia Discovery, ¿qué me estás comparando con el S&P 500? No, es que si yo hubiese puesto todo mi dinero en el S&P 500 y no estuviera diversificado, ya amigo, pero es otra guerra distinta, es otro debate distinto de cómo configuras tu cartera y demás. Entonces, creo que a veces vamos muy cegados a que las comparativas son muy simplistas o muy simplonas. Hacemos comparativas que dan el resultado que nosotros queremos o hacemos el análisis que da el resultado que nosotros queremos y utilizamos los datos exactamente más básicos que queremos para que eso diga que esto va a ser así. O que esta acción lo ha hecho bien, o que este fondo lo ha hecho bien, o que este gestor es el mejor gestor de los últimos 15 años. Ya, pero ¿contra qué lo estás comparando? ¿El mejor gestor de qué? ¿A cambio de qué? ¿Era accesible o no? Hay tantas variables. Yo hice un artículo hace un tiempo acerca de la falacia de las gráficas. Hay muchísimos estilos de inversión y muchísimos inversores o divulgadores que llevan en el maletín un montón de gráficas que enseñarte de estudios. Mira, aquí pone que las compañías en las que yo invierto históricamente son más rentables y cuando lo ves dice, es solo de Estados Unidos. El estudio tiene 18.000 letras pequeñas abajo en asterisco. Viene bajo los supuestos de que, por ejemplo, que los dividendos son reinvertidos directamente automáticamente, que no hay peaje fiscal. Hay una cantidad de asunciones, pero nadie pasa más allá de la gráfica. La gente te enseña la gráfica y te dice, toma, aquí tienes el estudio, te lo tragas, mi estilo de inversión es mucho mejor y yo ya con esto puedo decir que todo lo que tú digas es tontería porque si ya yo tengo un estilo de inversión que es mejor, ¿para qué voy a estudiar y aprender de otras cosas? ¿Para qué voy a estudiar historia de los mercados financieros? Ni nada de eso, si aquí hay algo que me dice que en los últimos 70 años esto ha sido mejor. Los factores, el estilo de inversión por dividendos o la indexación me sirve para cualquier forma de invertir que queráis. Siempre viene alguien con un estudio que te muestra y ya santifica cuando los estudios tienen 18.000 matices y además que no tienen ningún valor predictivo. Pero esto a veces queda de agorero, de bueno, tú al final lo que no quieres es forrarte, pues con esa mentalidad nunca te harás rico. Y puede ser que nunca, pero al menos no vivo engañado de que quizás me hago rico por las cuestiones equivocadas. Mucha gente que se ha hecho rico invirtiendo en activos o ha pegado el pelotazo invirtiendo en activos por las razones equivocadas y ha tenido éxito por las razones equivocadas. Y muchísima gente también ha perdido todo su dinero. Lo que pasa es que esa gente no lo cuenta. No se hacen libros de la gente que ha perdido todo su dinero. Ojalá. Ojalá hubiesen más libros de 50 inversores que lo tenían todo para triunfar y se arruinaron. La historia del inversor que se arruinó. De eso no ves libros, de eso no ves vídeos de YouTube. Sino del Y esto es lo que más aprendería. 17 años batiendo al S&P 500. De ese sí lo ves. Como si tuviese valor predictivo. Oye, y en el debate este de que está un poco hasta en la sopa de dividendos y dividendos no, que para nosotros es totalmente estéril, ¿no? No tiene mucho sentido, pero bueno, son cosas bastante populares, ¿no? En las redes sociales y demás. ¿Cómo te posicionas tú contra estas modas, digamos, que hay de vez en cuando? A ver, esto me ha llevado mucho hate en las últimas semanas porque creo que he tocado hueso contra distinto tipo de divulgación. Creo que se divulga muchísimas veces y creo que en el foro hacían una pregunta de un producto ahora que está de moda para ingresar dividendos o Sí. primas de ETFs como covered call y todo estas cosas. Y yo a veces le pregunto a la gente, ¿tú qué quieres a largo plazo? ¿Que tu patrimonio aumente o tener un salario adicional para dejar de trabajar? No sé, porque se mezclan demasiadas cosas y hay gente que te dice, no, yo lo que quiero tener es más patrimonio a largo plazo. Pues por lógica, me indica que si tú
teniendo un dinero que puede estar capitalizando a un interés compuesto, te lo estás llevando hoy, pasando por Hacienda, y luego ese dinero puedes o consumirlo o volver a invertirlo, pero ya tienes un decalaje, menos el dinero que tienes Hacienda, a mí la lógica me indica que acumulándolo te va a ir mejor. Además, a mí la lógica me indica que yo vivir de un dividendo que me llega X días del mes o X días del trimestre, cuando yo tengo la capacidad de decidir mañana, vendo mi fondo y en 3 días lo tengo, la cantidad que quiero o que necesito, creo que no sé, hace un efecto psicológico. Creo que el dividendo hace un efecto psicológico de riqueza muy potente en la gente y que no quiero minusvalorar. Es decir, hay muchísima gente que tú le das la misma cantidad que él ha recibido como dividendo y se la pones en su patrimonio, en la cuenta del broker y dice, mira, ahora tu patrimonio vale X más tanto, y no lo nota tanto como esa alerta de he recibido tanto dinero. He recibido tanto dinero y con ese dinero pues soy más rico, aunque la realidad es equivalente. Tienes la misma cantidad de dinero si te lo agregaran a tu cuenta como mayor patrimonio del fondo que si lo tuvieran, si te lo pagaran. Incluso quitando la retención del dividendo tendrías menos. Pero contraintuitivamente la gente se siente más rica cobrando esa cantidad o teniendo ese ingreso adicional que si lo acumulase a largo plazo. Entonces, no estoy en contra de la inversión por dividendo, estoy en contra de la forma en que se divulga. Creo que para muchísima gente en etapas de retiro o personas que les está costando mucho encontrar motivación para invertir, ese recibir ese dinero le puede hacer tener un motivo, tener un plan, tener una guía, le puede ser. Lo que sí estoy en contra es de vender que Pedro Pérez, que lleva 3 días en los mercados, que no entiende a veces ni qué es una orden bursátil, que no entiende nada de eso, con 3, 4 cosas puede escoger compañías de dividendo y batir al mercado y tener una mayor rentabilidad. Y digo, esto no es así. Esto no es así. Y ves a la gente, seguramente si quisiera invertir por dividendos estaría muchísimo mejor comprando un fondo de distribución o comprando un ETF que les reparte esos dividendos, porque la capacidad de selección de compañías, y vosotros me imagino que lleváis ese fondo, es súper compleja la capacidad porque al final estás reduciendo tu error, es decir, estás reduciendo o amplificando tu capacidad de cometer errores seleccionando una compañía o que a una compañía le pase algo. Y creo que a día de hoy se vende que con 4 cosas puedes crearte una cartera de acciones muy, muy buenas y la gente se piensa que esas acciones nunca van a caer y que van a seguir pagándole dividendos. Y además que si caen mucho, su dividendo no se va a reducir. Porque esta es la explicación que yo más me encuentro. De decir, no, es que si llega una gran caída bursátil como el 2008, a la gente que tiene fondos de acumulación tendrán el 50% de su patrimonio, pero los dividendos nuestros se van a mantener. Y esto es una falacia como una casa. Claro, claro. Una falacia como una casa porque si no, la compañía lo primero que vería es que con el dinero que paga el dividendo se recompra la mitad de la empresa. Se recompra la mitad de la empresa. Pero ves, es algo muy sencillo que entra muy bien al oído y que yo el otro día en Tu Dinero Nunca Duerme lo dije. Creo que a mí no me molesta. A mí me molesta que los inversores estén en fondos basura, que van a ser fondos basura toda la vida, pagando 2 y 3%. O en carteras de gestión discrecional malísimas. No me molesta que la gente empiece por dividendos. Pero lo que no puedo es mirar para el otro lado cuando la divulgación que se hace por algunos perfiles es tan básica y con tantas falacias y buscando el enfrentamiento con la indexación. Es decir, oye, ¿por qué no vas a captar clientes que te compren tu curso o que te compren tu filosofía a la puerta de CaixaBank o a la puerta de BBVA? ¿Por qué tienes que ir a chocar contra Indexa, contra Vanguard, que han creado más riqueza que la que vas a crear tú en la vida con tu divulgación? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene más allá de intentar hacer ver esta parte política? Disculpad que me extienda. Veo mucho en inversión lo que estamos viendo en la realidad de las tertulias deportivas y políticas, que no existe el centro, que o te posicionas en un lado o te posicionas en el otro y tu único argumento es tirarle piedras al de al lado para que más gente se sume a tu perfil, y esto está llegando a la divulgación. Nadie puede sentarse a una mesa a convivir o no puedes hacer un evento donde hayan 2 charlas de indexación y 2 charlas de dividendos y 2 charlas de análisis quant y 2 charlas de value investing sin que se tiren piedras a los lados. No, estamos cada vez haciendo nichos. Este es el nicho de la independencia financiera, este es el nicho de los value, este es el nicho de los de trading, y hay muy poco respeto entre ambos sitios, porque si respetas al de al lado, si dices, oye chicos, lo que muestran las estadísticas es que el 90 y pico % de los inversores estarían mejor si solo se centraran en ahorrar, invertir a bajo coste y ponerse a muy largo plazo, así esa va a ser su estrategia. No, eso es como decir, es que si yo le digo eso a la gente no me va a comprar mi curso. Si la gente, yo hago un curso de fondos de gestión activa y empiezo el curso diciendo, chicos, aquí tenéis las estadísticas de SPIVA. Ahora, si tú quieres aprender a analizar un fondo, hazlo por curiosidad intelectual, pero que sepamos que nuestras probabilidades están en nuestra contra.
Entonces, por resumir, me gusta mucho que la gente pues encuentre como primera forma de acercarse a los mercados, y además es una forma que no creo que se vayan a arruinar, no sé, que se vuelvan locos y le pongan todo su dinero a la compañía que más rentabilidad por dividendo da, pero creo que mucha gente es inversor por dividendos por las razones equivocadas. Y las razones equivocadas es que se ha cerrado en una filosofía y no ha abierto los horizontes, no ha leído a Vogel, no ha leído a Bernstein, no ha leído la historia económica, no ha tenido que muchas veces ese tipo de abrirse la mente y decir, oye, ¿qué es lo que yo quiero tener en mi cartera y qué encaja más con mi época, con mis características personales, con mis ingresos, con mi objetivo financiero? Entonces, creo que habrá mucha gente que le encaje perfectamente la inversión por dividendos en su estrategia y habrá otra gente que esté ahí porque no ha conocido otra cosa más. Es que mientras hablabas me llama mucho la atención, ¿no? Porque sí que es verdad que ¿por qué cala tanto, ¿no? Quizás esta manera de invertir, que yo desde luego, por supuesto que la respeto y me parece fantástica. De hecho, hay pocas que no me parezcan. Yo creo que al final es más importante el cómo ejecuta uno la estrategia que haya elegido que la estrategia en sí, ¿no? Pero, por ejemplo, es cierto que dices, ¿por qué puede ser que realmente el ver un ingreso mensual o trimestral o lo que sea, es decir, tiene ese poder tan grande? Yo creo que aquí un poco podríamos hacer una metáfora, ¿no? En ser emprendedor o ser funcionario, ¿no? Por ejemplo, es decir, el funcionario, pues es verdad que tiene una gran seguridad más o menos en la recurrencia de la nómina y el emprendedor se va a pasar una gran parte del tiempo construyendo el equity, ¿no? Es decir, oye, pues con la esperanza de que algún día, pues todos los que hemos sido autónomos y demás, pues sabemos que los principios, o como tú también estarás viviendo en tus carnes, los principios son tremendamente duros. Es decir, lo que pasa es que luego cuando pasa mucho, ya pasan décadas y dicen, mira, cabrón qué bien le va y demás y tal, nadie se acuerda ya de todos esos primeros años en que realmente, pues, cualquier mínimo traspiés te lleva ahí, ¿no? Yo creo que al final una de las partes que más cuesta entender, o al menos yo, me abrió mucho los ojos cuando uno estudia, por ejemplo, por las empresas de los serial acquirers ellos tienen muy claro, es decir, que la parte de repartir un dividendo está muy poco justificada si realmente se puede reinvertir el capital a una tasa mucho más alta, digamos, que la que se obtendría. El reparto finalmente es una decisión pura y dura de si yo no encuentro mejores opciones para reinvertir ese capital, ¿vale? Es decir, esto yo creo que es algo que es de sentido común, pero que muchas veces se obvia, ¿no? Es decir, al final uno se queda con la parte de, oye, pues voy a recibir este ingreso trimestralmente o lo que sea y efectivamente se pone el foco ahí y bueno, pues yo creo que también es cierto que cuando uno ya lleva pues muchos años, ha vivido Telefónica, ha vivido muchas cosas que, joder, durante un tiempo, es que ¿por qué has comprado Telefónica, no? Porque da un 7,5% de dividendo ya, pero estaba a 14,5 € entonces cuando daba ese 7,5 y ahora ¿cuánto está? Es decir, no es per se una cosa buena o una cosa mala, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que más cuesta de explicar a un inversor novel o a alguien que se acerca. Es entender un poco la lógica y sobre todo a mí hay una cosa que conforme me voy haciendo más viejo, que quizás es de las cosas que vas aprendiendo, para yo poder realmente debatir o rebatir un argumento de un contrario, ¿no? Me da igual el campo que sea, es decir, puede ser un cliente, un proveedor, cualquier cosa, es decir, no llevándolo al tema de fondos ni de finanzas. Para mí es súper importante entender su racional, es decir, por qué esta persona está llegando, digamos, a ese racional de pensar de esa determinada manera. Y esto es muy jodido, o sea, porque tú tienes tu ego, pero lo que te va a hacer es ver lo contrario, ¿no? Pero yo creo que efectivamente, ya por terminar este razonamiento, una de las cosas que más cuesta, o yo creo que la tribalización, no sé si sería la palabra, ¿no? Digamos, de las maneras de invertir, hace muchísimo daño porque te quitas todo lo bueno que puedes aprender. Una buena cartera probablemente pues llevará indexación, llevará gestión activa, llevará lo que tú quieras que lleve, siempre y cuando se adecue, lo entiendas y se adecue a tu objetivo. Es decir, y mi objetivo probablemente pues será distinto al de Arturo, al tuyo, al de Marcos, porque cada uno tenemos unas circunstancias, ¿no? Y esto cuesta mucho el hacerle entender a la gente que no hay un zapato para todas las tallas. Yo no sabría qué recomendarle a alguien, o me costaría mucho decir, no, o sea, es que invertir por dividendos está muy mal, por esto y por esto. Pues probablemente no. O sea, para esa persona será cojonudo invertir por dividendos porque le ayuda a sobrellevar esa volatilidad tan fastidiosa que tenemos, ¿no? Es difícil, ¿no? Lo que pasa es que, claro, que al final cuando uno se mueve en el no lo sé, es decir, pues eso vende muy poco, ¿no? Es mucho mejor decir, esta es la verdad universal y después de aquí Finisterre. Bueno, pero ahí, José, como tantas veces hemos comentado, lo que ha dicho Luis Ángel de los dividendos creo que es, quiero decir, es irrefutable, no hay más que darle vueltas, es ciencia. Pero lo que también es verdad es que los dividendos es una estrategia que mueve muy bien las emociones personales de las personas a la hora de invertir. Quiero decir, ¿por qué hay tanta gente
porque se hace. Entonces, tú lo acabas de decir ahora mismo, todos los procesos que se hacen llevan a buen puerto, pero es que el de los dividendos es un proceso que se hace mejor que el de cualquier otra filosofía de inversión. A lo mejor la otra que más se hace dentro de la renta variable, que es un nicho muy pequeño. Pues si tú quieres tener un fondo de inversión que sea grande y potente, ya te digo yo que ya tienes que tener el 80% en renta fija. Quiero decir, porque aquí en España todo el mundo prefiere prácticamente pues ganar un poquito si no pierde un nominal. A cualquiera que le preguntes en tu entorno normal. Otra cosa es que aquí estamos, bueno, pues nos gusta el tema de en la renta variable, los que pensamos que es el lugar, ¿no? Quiero decir, más seguro a largo plazo donde estar, pues somos muy, muy pocas personas. Y dentro de todos esos procesos, basta que te acerques con las personas que están invertidas en cada filosofía de inversión, como tú dices, muy, muy tribales en cada caso y cada una, oye, pues quien lo lleve a cabo, pues genial. Es que alguien que esté in value, pasen 20, 25 años, le va a ir bien, casi seguro. Y alguien que esté en growth, pues también, casi seguro. Y alguien que esté en dividendos, pues también, ¿cuál va a ser mejor, más eficiente? Casi seguro la de los indexados, porque la matemática está ahí. Ahora, ¿cuál es el diferencial? Que hay que hacerlo. Y las de los dividendos, la realidad es que la gente lo hace. Mucha más gente lo hace. Esa es una realidad. Y si tú cuando preguntas a mucha gente que lleva invertido mucho tiempo en dividendos, también te encuentras con otra realidad. Que no tienen 4 o 5 empresas compradas. Que como el mundo va cambiando, van añadiendo y al final tienen una cartera de 40 y 60 compañías de dividendos. Y ya no tienen una cartera de dividendos, obviamente, lo que tienen es prácticamente un índice comprado, pero con acciones en su cartera. Que si las mantienen, pues probablemente pues no les irá mal, porque con 40 o 50 acciones, quiero decir, ya estás suficientemente diversificado como para que vayas pues prácticamente a la media de lo que tengas. Y a poco que vayas viendo eso, pues funciona de esa manera. Ahora, la divulgación, pues obviamente, en cuanto llega una época en la que genera una metodología, se ve acompañada por algo, pues lo hemos vivido con el Value, del que yo fui partícipe, lo hemos vivido con Seilen y Fan Smith, lo acabamos de comentar, y ahora resulta que es que no suben y que qué les pasa, ¿no? Y llegarán otras a futuro y pasará prácticamente lo mismo. Y como siempre, pues nada, diversificación. Hay una cosa que decía Vogel, que a mí me gustaba mucho, que hay muchas estrategias que no son racionales, pero sí son razonables, ¿vale? Entonces, Vogel lo mostraba con un ejemplo. Decía, mira, si alguien se hubiera apalancado con futuros en el S&P 500, en el año 2000 lo hubiera perdido todo. Pero aún así, si hubiera seguido haciendo su estrategia, a final del año X, donde hacía su estudio, tendría muchísimo más dinero. Entonces, lo racional, a cualquiera que coge ese estudio, dice, pues esto está bien, esta estrategia es lógica porque al punto final hubiéramos tenido más dinero. ¿Cuál es la realidad de lo que es razonable? Que si tú haces una estrategia y terminas perdiendo tu dinero, no vas a seguir haciéndola. Entonces, por mucho que sea racional algo, no significa que sea razonable. Y aquí hay muchísimas estrategias para llevar tu barco desde Cádiz hasta La Habana. Hay muchísimas estrategias para llevar el barco. Algunas te llevarán más rápido, otras te llevarán evitando huracanes. El objetivo es llegar. Entonces, cualquiera que la gente utilice a mí me parece bien, mientras que asuma que en el mar hay tormentas, hay mareas, hay momentos sin viento, y todos esos hay que saber navegarlos, que tú no puedes poner un Excel y decir, no, yo voy a tardar 15 días exactamente en salir de Cádiz y llegar a La Habana y llevar esta mercancía. No sucede así. No sucede así. El problema es que queremos esa seguridad. Queremos pensar de que el metro pasa a I5 y nosotros llegamos a I4 con I59 y vamos a llegar a tal sitio. No, la inversión no funciona así. No funciona así. Pero lo que sí coincido contigo es que con unas bases muy claras de saber que las caídas van a llegar, que tienes que medir bien tu objetivo, que tienes que diversificar y que en las tormentas tienes que aguantar el tipo, sea el estilo que utilices, mientras que no estés volviéndote loco, apalancándote y demás, creo que la mayoría va a llegar a su objetivo financiero si sigue ese tipo de cosas. Y entonces lo demás es ruido de fondo para crear este tribalismo y para que alguien se beneficie. En Cuba decíamos que detrás de un extremista siempre hay un oportunista. Nosotros nos referíamos a los políticos. Pero siempre es así. Detrás de un extremista siempre hay un oportunista. Y a veces tenemos que darnos cuenta y saber ser capaces de darnos cuenta de que cuando alguien nos está llevando a un extremo y qué está ganando esta persona con eso. Porque yo he visto y he estudiado muchísimos fondos en este año. He visto fondos de value investing exitosísimos a 20 años. He visto fondos que o semipasivos contra el índice que lo han hecho súper bien. He visto de todo tipo de estrategias. Una de las cosas que aprendí en el foro, yo recuerdo que había
un ganadero valenciano haciendo muchísimo dinero, porque además me enseñó sus cuentas, invirtiendo en Pharmasusa. ¿Qué cosa más contraintuitiva y compañías más complicadas que las biotecnológicas de Estados Unidos? Pues había alguien que con un conocimiento muy específico lo hacía. Y eso tú lo cuentas hoy y alguien podría llegar y decirte, no, este está loco, he tenido suerte o lo que sea. No, hay gente que es muy buena en opciones, hay gente que es muy buena intentando aprovechar situaciones especiales como ampliaciones de capital, salidas a bolsa o este tipo de operativa. Hay gente, por ejemplo, hubo un profesor que arbitraba arbitraba diferentes precios entre la bolsa de Australia, la bolsa de Londres, y se iba moviendo las acciones y ganando esa diferencial. Hay muchísimos estilos para conseguirlo. Lo que pasa es que muchísimos estilos, algunos encajan con un tipo de personas y otros no puede venderse que algún tipo de estilos pueden llegar a ser masivos y que todo el mundo con 20 minutos es capaz de hacerlo ni que es capaz de conseguir obtener una rentabilidad. Aquí el nuevo gurú es, no, hay que batir al mercado. Y yo escribí hace poco en Value School y dije, tenemos que dejar de obsesionarnos con batir al mercado. Hay que dejar de obsesionarse, es decir, y creo que muchísimos gestores, su gran error de divulgación es centrarse en si baten al mercado o no. Y aquí a alguno le puede estar explotando la cabeza. Entonces, ¿cómo medimos que un gestor lo hace bien o mal? Oye, que hace lo que te promete, lo que dijo que te iba a prometer. Correcto. Pero Totalmente. y que se compare con un índice adecuado. Porque ahora vienen gente que viene y dice, no, este fondo lo ha hecho mal. Y yo, pues es una cartera 60-40, ¿cómo me lo estás comparando con el SP500? Tiene la volatilidad que te ha prometido. En ese entorno ha hecho lo que te ha prometido. Lo ha hecho bien. Olvídate del índice porque el índice tiene 1000 matices. El índice es invertible. ¿Con qué coste vas a poder replicar a ese índice? Las comparaciones a veces están hiper sesgadas y yo digo, olvidaros del tema de batir a los índices. Otra cosa es que si tú me cobras un 2,50 y tu divulgación se basa en que le vas a batir al índice, yo te voy a exigir que batas al índice. Pero que si a mí tú lo que me estás vendiendo o lo que me estás diciendo es, compra mi fondo porque cuando lleguen las caídas, por el tipo de compañías en las que invierto, por la forma de gestionar que hago, por la manera en que gestiono la liquidez, mi objetivo es que caigas menos y habrá gente que eso sea lo que le interese y se olvide si al final de 15 años lo ha hecho mejor que el SP500 y que lo que le interesa es que cuando las cosas se pusieron feas, este fondo me dejó dormir y estará encantado invirtiendo en ese fondo. Pero hay esta obsesión de todo tiene que resumirse una frase de bato al índice, no lo bato. Y claro, como es binario, es o bates al índice o no lo bates, hay muchísima divulgación o muchísimos papelitos o quesitos donde nadie demuestra nada, pero dicen yo bato al índice y es una afirmación tan categórica que queda súper bien y no hay todos los matices de, vale, ¿y lo has batido en qué periodo? ¿Cuánto tiempo? ¿Ahora lo bates o llevas batiéndolo en todos los periodos que nos pongamos a analizar hacia atrás? ¿O es simplemente que has esperado el momento adecuado, has hecho la foto y entonces esa foto te sirve 5 años después para decir que has batido el índice? Aquí tantos matices que yo de verdad creo que no es, cada vez que alguien me viene y dice yo bato al índice, digo, no empecemos por ahí, cuéntame lo que haces, en qué inviertes, cómo seleccionas compañías, cuál es tu método, por ejemplo, el fondo que asesoráis, cómo seleccionáis qué algoritmos de los que hay preponderáis más, cómo determináis qué peso darle a una cartera. Me interesan muchísimas más otras cosas de vuestro fondo o de la forma que gestionáis que es el resultado final. El resultado final es un proceso y el resultado depende de dónde lo queramos medir y contra qué lo queramos medir. Pero es más fácil reducirlo todo a enséñame la foto final y quiero ver si la gráfica está por encima de otra gráfica en Morningstar, aunque no sé qué pinta la otra gráfica, ni cuál es el índice, ni si está bien puesto en la categoría o si se parece en algo a lo que estoy haciendo. Es reducir porque la gente lo que quiere es en un vistazo, en 5 segundos, que le diga si esto es bueno o malo o regular. Totalmente. Oye, chicos, yo creo que llevamos ya un rato y es que esto da para mucho y con las preguntas también. Luis Ángel, si te proponemos como clickbait vernos en el siguiente podcast con las preguntas y nos pegamos otra charla, ¿qué te parece? A mí me parece bien, hay bastantes preguntas y siento que nos hayamos alargado tanto para que... No sientas para nada, que quiero va, decir, esto está súper entretenido, al revés. Nosotros te proponemos hacer un siguiente podcast con las preguntas porque nos vamos a pegar otro tiempo como este, seguro. Pues por mí encantado. La verdad que si era un honor que me invitarais una vez, imaginaros 2 veces. Entonces, hacemos eso, grabamos un siguiente episodio con las preguntas que haya. Imagino que aparecerá muchísimo más debate de esto, pero bueno, ahí sí vamos a ir al tiro a las preguntas y yo creo que en las preguntas no habrá tanta extensión. Perfecto. Yo pues para nada, el chicos. que nos quiera acusar de repetición, le diría que no lo haría si fuera un buen Patreon. Entonces, que por favor, pues que contribuya, que vaya a ver también a Luis Ángel, a su foro, a su podcast, a sus contenidos, etcétera, etcétera. Que Si se no va los Patreon conoce, también seguro de Luis que Ángel. le va a permitir.
conocerlo mejor y nada, y que nos vemos aquí. Muchas gracias, chicos. Perfecto, amigos. Venga, Un un abrazo. abrazo. Venga, un abrazo, Luis Ángel.